esas 2 horas. No sé, a lo mejor sea un antes y un después de que la gente piense más o que nosotros como industria, como medio, pensemos más. Lo obliga a complejizarse. Y que otros políticos digan, ¿sabes qué? ¿Les funcionó? ¿Por qué no? A ver, pensemos un poco más cómo se hace esto. Claro, lo que pasa es que él no sabe lo que va a pasar y por lo pronto se está enfrentando a un tremendo poder que es el de la televisión y lo que hace es poner un parámetro moral. Yo creo que eso es positivo. ¿Sí? No, por eso yo te estoy de acuerdo. No es que esté 100% de acuerdo, pero a la luz justamente de la tradición que tenemos en nuestra televisión de matinales de cubrir este tipo de eventos, sí, porque lo que ocurre ni siquiera es que se capten estas imágenes o se busque a la señora que encontró al perro o al señor que se reencontró con su hijo, sino que se repiten una y otra vez. Y con la música en cámara lenta le ponen... Entonces, sí, en ese sentido el rating es nefasto, porque el rating general o el resultado de un producto está muy bien que se mida, pero se pierde el sentido de lo que se hace. Porque es tan fuerte la presión en la televisión por el resultado de corto plazo que te tiene instalada una industria incapaz. Ahora, yo soy más mal pensado, creo que está pensado para eso. O sea, en la medida en que... ¿En qué sentido? ¿Cómo pensado para eso? A ver, es decir, que sea facilista, que nivele hacia abajo, que sea el mínimo común, ¿no? Es decir, todos los que han intentado hacer en la televisión chilena algún tipo de producto más complejo, periodistas, etcétera, duran muy poco, ¿no? El asunto tiene unas reglas que son brutales y que tienen que ver con su dinámica de industria, de negocio de corto plazo. Mira tú el año pasado, año 2016, cómo fue para los canales, cómo se movieron entre el primer y el cuarto, la salida de directores ejecutivos, ¿no? Entonces todo eso es un sistema de presiones bastante patológico, que no permite el pensar, la pausa, no permite decir esto es lo importante, cuál es el sentido de lo que hacemos, ¿no? En general, que ese es un mal de nuestra sociedad, en la televisión eso se ve exacerbado. Mira, yo una anécdota, no sé si en Chile fue tema, ¿no? Pero yo en esa época era productor ejecutivo de un matinal en Estados Unidos y estaba el tema de este ex jugador de fútbol americano, O.J. Simpson, que mató, bueno, salió inocente al final, pero bueno, y después resultó que parece que era culpable, pero bueno, un caso allá fue tremendo. Y me acuerdo que había muchas críticas de que por qué, no solo el canal donde yo trabajaba, sino que los canales le daban tanta importancia a este caso. Que todo el día el juicio, más que fue el primer juicio en vivo, se mandaba en vivo y la cosa del guante y las manchas de sangre, no sé si acá fue gran tema, ya fue gran tema, dominó por más de un año este juicio, había temas raciales, estaba casado, el señor era blanca, rubia, hijo, la cosa es que me acuerdo que se pensaba una vez cada 2 o 3 semanas, duró más de un año el tema, y tú bajabas, y ya había people meter, pero se venía cada 15 minutos, tú bajabas, cambiabas y bajabas un poco la cobertura y era casi inmediato. En esa época no había mail, pero yo me acuerdo que tú llegabas a las 3 de la mañana para producir el matinal con tu equipo y teníamos así como locker y tenías ahí una hojita con el rating de ayer cada 15 minutos y tu jefe te decía si 2 o 3 días había bajado hace 15 minutos, te ponía ¿qué pasó acá? ¿Qué estamos haciendo para solucionarle? Ya eran 3 o 4 días y te había reunión, ¿no? Entonces está la presión, pero era claro, la gente decía, no, pero están dando mucho, pero tú lo cambiás y te bajas el rating. Sí. Bueno, y la pregunta acá, ¿un informativo debería tener rating online? O sea, ¿el rating es el que define qué es la noticia más importante o tú lo defines como equipo editorial y lo propones? No, lo editorial está supeditado a la industria del resultado a corto plazo, sin lugar a dudas. Sí, ese es el problema, ¿no? Sí, pero yo lo podría entender de un programa que está orientado a dar entretención. Mi pregunta es para los informativos en específico. No estoy hablando de los materiales, de los informativos en específico. Yo estoy creo con lo que tú piensas. No, yo creo que es un desafío, pero nuestra responsabilidad contar lo que creemos que es lo más importante y contarlo en una forma que sea también entretenida, pero sin bajar al punto más. Entonces, por ejemplo, yo tenía estas conversaciones con productores del noticiario de la noche que dicen, ¿por qué pusieron, no sé, el censo cuarto, que era obvio lo más importante, estoy inventando, sí. y la cosa más dramática? No, porque lo agarramos y a las 10-15 minutos metemos el tema serio. Y yo digo, no, pues el desafío es contar el tema serio de una forma que te enganche, y debe ser lo más importante, ¿no? Yo soy medio talibán, a lo mejor activo, yo creo que nuestra responsabilidad es contar lo que creemos que es lo más importante para la audiencia que tenemos, en la forma más inteligente, entretenida, compleja, y no subestimar la audiencia. Y yo creo que un cambio que no lo podía hacer en un mes. Alguien te tiene que decir, ¿sabes qué? Tenéis 6 meses, un año para hacer un cambio y que la gente se acostumbre, porque va a bajar rating al principio. En los medios digitales la discusión también es acuciante, porque está el modelo BuzzFeed, alguien me podrá corregir cómo lo menciona, porque claro. yo casi... El cliqueo.
Claro, reprobé en inglés, nunca fui bueno, pero claro, o sea, esa dinámica de la nota con, no sé, el monstruo que se devoró al niño en Tailandia, a la nota obvio que va a tener o el modelo básico de, no sé, 10 maneras de satisfacer sexualmente a tu amante, entonces 10 tips. Ese modelo que se replica en todo es nefasto. Sí, ¿Dónde está? Yo creo con urgencia, te lo mando yo. BuzzFeed. Son las 9:18, estamos conversando con Mirko Macari, con Iván Weissman. Recuerden, El Mostrador en la Clave es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile, más universidad acreditada. Esta pregunta va, bueno, es para comentarlos todos, pero le pregunto a Iván Weissman, que se maneja en el área económica, ¿en qué puede terminar esta especie de controversia? No sé si ocupo bien la palabra, entre el Ministerio de Economía y la Fiscalía Nacional Económica, esto a propósito de la colusión de los pañales, donde el fiscal nacional ya dice que esto está prescrito, así que no van a seguir investigando, o hasta ahí quedó, y él reacciona al Ministerio de Economía y le dice: queremos conocer los antecedentes, esto con la mirada de poder entregar a lo mejor algún tipo de compensación a las personas que resultaron afectadas por la colusión de los pañales. ¿En qué puede terminar, Iván Weissman? Mira, esta cuestión es mucho más compleja de lo que incluso cuando la última vez que estuve acá con Federico, que hablamos del tema, porque tiene muchas aristas legales. Entonces, no quiero aburrir. Primero, también quiero transparentar. A mí la verdad que yo soy no fan, pero yo creo que el fiscal nacional económico, desde que llegó en el gobierno de Piñera, lo ha hecho súper bien. Yo creo que cambió y un antes y un después y puso una vara bastante alta, no con muchas empresas. Y acá aún me cuesta entender qué pasó. Yo le doy el beneficio de la duda de que está haciendo lo correcto dentro de las normas legales, pero bueno, lo que es legal no es necesariamente lo que es legítimo ahora en la sociedad chilena. Entiendo yo, este tema lo conversé anoche, entiendo yo que lo que pide el ministro de Economía es ilegal, no puede hacerse. Aunque la papelera quisiera voluntariamente, y esto lo hablé con unos abogados, decían: oye, pero independiente, ustedes podrían sacar un comunicado o salir en la tele o en la radio y decir: es que no importa lo que nos están diciendo la autoridad, nosotros, acá está, sabe que libere todo lo nuestro. Todo lo nuestro, nosotros no tenemos ningún problema, libérenlo. La legislación que da a la delación compensada tiene una serie de requisitos y normativas que te lo impiden. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo creo que van a tratar de liberar la mayor cantidad de información posible para validar lo que el fiscal fue a hacer ayer al Congreso, que fue a defenderse duramente. O sea, él llegó, no llegó a pedir perdón, acá llegó a golpear la mesa. Con todo. Dijo: acá ustedes no saben lo que están... A ver, no les dijo no saben lo que están hablando, pero se lo dijo en otras palabras. O sea, puso cifras sobre la mesa que me pareció interesantes. Él dijo: de las colusiones que hay se puede descubrir un 17 o un 25% si no hay delación compensada. Claro, exacto. Claro. No, la delación compensada es una cosa que inventaron los gringos y que ha funcionado, y la legislación chilena, unas pocas cosas que no quisimos reinventar la rueda, es casi una copia textual. Y la delación compensada es súper estringente. Y la tiene toda la Policía Fiscal y el Tribunal de la Libre Competencia, que dice: usted me pasó todos los antecedentes, nosotros chequeamos de que todo lo que usted nos dijo es verdad, y estos son sus beneficios. Pero esos beneficios incluyen un montón de normativas. Entonces, no sé qué va a pasar. El ministro de Economía políticamente está en una situación súper difícil. Sí. Tiene que salir a decir: no, nosotros queremos porque, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué va a pasar. Yo creo que hay algo que todavía no se sabe bien qué pasó. Yo le doy el beneficio de la duda a la Fiscalía Nacional Económica, que en el peor de los casos se equivocaron en alguna parte. Yo no creo que ellos filtraron, yo creo que la filtración vino de otra parte, ¿no? Y no sé dónde va a llegar, pero no se acabó acá. No se acabó. Yo creo que lleva tema fuerte y eventualmente también yo creo que van a caer algunos personajes. Mira, apliquemos lo que hablábamos delante. Miremos el asunto más allá de la noticia, la colusión revelada ahora hace poco, los pañales. Los pañales. Hay un contexto más largo que es el gran golpe, ¿no? La colusión del tisú. Pero hay un contexto mayor, ¿no? Y más grande, que es el tremendo poder que tienen las empresas sobre el mercado a partir de el escaso poder que tiene el regulador, ¿no? Eso se había modificado a la chilena como maquillaje en el gobierno de Lago, y la normativa demostró ser muy ineficaz, muy blanda. Es decir, fue construida a partir de las presiones del gran poder económico. Y entonces, claro, ahora se inició una modificación. El fiscal está operando sobre una institucionalidad reciente, un poco más
agresiva, con mayor dientes por parte del fiscalizador, pero ya es tarde, porque lo esencial en esto no es la ley. La ley tiene que ir a la par del sentir ciudadano. Es decir, el contrato social que tenemos nosotros con el modelo. Claro, eso es lo que la legitima, ¿no? Entonces vivimos en este argumento chileno legalista, formalista, que no tiene en cuenta, porque la sociedad chilena no es una sociedad construida desde la sintonía con el sentir popular, sino que es más bien una oligarquía con elecciones periódicas, y en esa oligarquía se pactan acuerdos intra-élite. Y entonces eso es lo que está hackeado hoy día. Entonces no basta que el fiscal sea probo, no basta que esté aplicando la ley técnicamente de manera correcta, porque ya está torpedeado el asunto, porque la gente no cree, porque ya es tarde, ya llegó tarde. Entonces esto es producto de la mala política, porque la buena política no es la que hace cambio, es la que hace cambios a tiempo. Yo te diría que no solo en este caso, sino que en muchos otros ya es tarde para cambiar, porque ya la credibilidad está agotada. Entonces hay esas voces aparentemente técnicas que te dicen, oye, esperemos, veamos, porque estamos mejorando el sistema. No teníamos algunos problemas y algunas deficiencias. Y yo digo, no, señor, usted no está entendiendo. Pero el tema, el de la relación comercial parte de la nueva... Lo que manda es la emoción ambiente. Si la gente ya sospecha que por alguna razón espuria no quisieron investigar esta colusión, ¿no? Y se le pega un carpetazo y se muestra como un carpetazo, no sirven todos los argumentos técnicos legales, por correctos que sean. Pero lo que pasa es que ahí pasamos al otro extremo de la palabra de moda del populismo. Porque, a ver, bajémoslo a una cosa más que le puede pasar a la gente todos los días, ¿no? Alguien te dice, mira, me imagino, con Mirko lo hemos conversado en diferentes contextos, no sé, mira, oye, tu periodista hizo X, Y, Z, entonces para la primera fase uno dice, oye, tienes que echarlo. Y tú ves toda la cosa y te parece que bueno, sí, la verdad, bueno, pero veamos qué pasó. Y cuando tú empiezas a ver qué pasó, la verdad que hay un montón de aristas que hacen que la verdad que el periodista que te decían, oye, este periodista dejó una tremenda embarrada y hay que echarlo, la verdad que no es así. Y que hay un montón de cosas, pero para la persona afuera o la persona afectada, de esa nota, ¿no? Te dice, oye, no, pero entonces no es tan así. Las olas sociales no son justas. Lo que pasa, Iván, que yo le encuentro razón a lo de Mirko, porque uno como ciudadana, yo como ciudadana, más allá del enjambre legal que beneficia a la fiscalía y que yo entiendo que hacen su pega y todo lo demás, yo me pregunto, a ver, perdón, si no hubiese habido filtración, entonces a lo mejor nunca me habría enterado que hubo colusión de los pañales. Lo más probable es que no nos hubiésemos enterado. Pero lo que pasa es que si tú ves ayer las declaraciones, y tampoco, una lata, un programa de radio a los detalles, si tú ves la declaración, no tanto del fiscal nacional económico, sino del como su primer asistente, Yavar, creo que el apellido, y él le explica que no había caso. O sea, que no solamente desde el punto de vista técnico, pero que Iván, no había caso de colusión. No, si eso yo lo compro. A lo mejor tiene toda la razón. Mi pregunta es, ¿qué reputación queda para mí? ¿Cómo miro yo de ahora en adelante a la papelera, como ciudadano, como cliente, por último, sé de 2 colusiones seguidas? Y además puede haber sucedido que la fiscalía nunca me contara de la segunda. Yo como ciudadana cobro la cuenta todo el rato. Absolutamente. ¿Me entiendes o no? Esa es la parte más débil de la cadena. De eso se toma Mirko. Y esa es la parte más débil de la cadena. Yo todavía no, por lo menos yo no entiendo claramente por qué cuando se le entrega toda la información, el 15 de marzo creo que fue, y después la Fiscalía va al Tribunal de la Libre Competencia, decide separar y tachar con negro, así es tipo informes de la CIA de la Guerra Fría, la parte de los pañales. Esa parte creo que no se ha explicado bien, al menos yo no la he leído. ¿Puede ser una negociación? Esto no, porque, no sé, te pregunto porque yo no sé cuáles son. Es que con quién no sé, porque, a ver, porque arreglar. Perdona, lo pregunto. La papelera, y esto no creo que no estoy revelando nada, la papelera quería que saliera todo al mismo tiempo. Si a ti cuando es como cuando te van a operar una muela, tú querés todo el dolor ahí, ¿sabes qué? Métame toda la anestesia. Y ellos, con cercanos a ellos, dicen, nosotros pasamos toda la información. Y en su momento dijimos, por favor, Iván, todo esto. Lo pregunto con desconocimiento de cómo opera la Fiscalía Nacional Económica en esto. Puede ser, a propósito de que ya están lanzados entregando la información, y vamos a hacer una investigación interna y vamos a ver todo lo que pasa, puede ser una negociación con la misma Fiscalía diciéndole, mire, tengo esto también,
bien, pero yo se lo entrego, esto está fuera de plazo, y yo le entrego además toda esta otra información que tengo de todo esto, en fin, te lo pregunto, yo no sé si se opera de esa manera. No, porque también la delación compensada tú no puedes negociar, tú te entregáis, pasáis toda la información, le juras ante todos los jueces y todos los abogados que esto es todo. En la no cultura anglosajona. Y que es una cultura acá. Y la tomamos por la cultura latina, chilena, que es por el lado. Y que sé lo que pasa. Yo me pregunto, y que sé lo que pasa. Y la credibilidad está minada. Eso no tiene dos vueltas, Iván. No, está bien. Entonces estamos discutiendo, tú estás hablando de las peras y esto es de las manzanas. Pero a mí me gusta más las peras. ¿Cómo se conecta? ¿No? Al final, ¿qué es lo que la razón de ser de pero todo esto? Pero la razón de este panel o de la media general es tratar de explicar. Pues si no, es súper fácil es súper fácil subirse con la bandera de que todas las empresas se están cagando de ciudadanos y que la papelera es un criminal. No, si lo entiendo, lo que pasa, no entiendo. Lo entiendo, lo que pasa es que no comparto hacia dónde está yendo. Estoy tratando de cortarte camino en vez de irte por la cuesta, por el túnel. Sea legitimada por el público, porque es una institución política, ¿o no? Por supuesto. Es una institución político-técnica. Y da lo mismo lo que haga, el asunto salió de tal manera que ya no está legitimada, porque la gente no cree que haya sido porque se siguió estrictamente pero el protocolo creo que el legal. rol nuestro y de los medios es tratar de explicarlo para no que pierda legitimidad. Porque si no es fácil, no hagamos periodismo, no pensemos, digamos, no sabéis que lo fácil, porque toda la gente está enrabiada, subámonos al carro digamos, la fiscalía es parte de cooptación de los millonarios ricos de la ADS y Vitacura que cooptaron el poder. Lo que pasa es que para que funcione, la diferencia de Mirko es que yo soy mucho más institucional y creo que las instituciones, en teoría, no, para que funcione. Pero para el ciudadano, Iván. Pero por supuesto que el ciudadano escúchame. Oye, pero tiene que haber una sintonía con el ciudadano, porque no me basta a mí que se cumpla la ley a rajatabla. Si los ciudadanos dicen, oye, pero a mí esto no me sirve, esto es un arreglo entre ellos, a mí no me sirve, a eso nos referimos. Y eso es lo que yo te estoy diciendo, que esa parte chica es todo. Chile, echa la ley, echa la trampa, ¿o no? Así funciona Chile. Entonces, está bien tú para que te vayas a tomar un copete con la gente en Sanjata, le discutan que técnicamente esto está muy bien y todo, pero sí. Y yo estoy de acuerdo. Yo no tengo nada contra la fiscalía, no creo que se haya vulnerado la legalidad. No, tampoco, pero creo que falta lo más importante, al fiscal le falta lo más importante, que es comprender y ser proactivo en cómo. Y creo que ayer trató de hacerlo. Y creo que ayer trató de hacerlo. Yo creo que ayer trató de hacer eso. El tiempo dirá. Y no, fue muy tarde, entonces porque fue tarde, pero no es por culpa de él. Es porque el sistema va cambiando tarde. Bueno. Porque si fuera tan institucionalista, los que tú dices que son institucionalistas hubieran empezado a modificar la institucionalidad desde mucho antes, porque las sociedades se van modificando permanentemente. Pero la delación compensada es parte del tapón permanente para que las cosas no cambiaran, y cuando van a cambiar, cambian tarde. Es como llegar tarde a buscar un balón, se termina en un foul, ya no resulta. O sea, el timing en la política, en el fútbol y en la vida son claves para que sean eficaces las medidas. Por supuesto, pero en este caso no creo que la analogía funcione. Pero parece que la música nos está diciendo que hay que empezar a bajar. Me están poniendo acá es que tienen puestos los fonos, yo no, pero está bien. Iván Weissman, Mirko Macari, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar mañana. Hablamos de un tema, Mirko lo puso en el chat nuestro, el tema mañana toquémoslo. Tiene explicarse. Sí, están los titulares hoy día. Qué bonito. En los medios. Ahora, muy vivo, porque lo que hizo es como decir, bueno, no importa, lo hablamos mañana. Pucha, pero tírate la frase, no, Iván Weissman. Lo que pasa es que él tomó una decisión que ya sabía que se había tomado. Es como te dicen, cuando te van a echar del pueblo, agarra la bandera y ponte enfrente de la marcha para que parezca que la estáis liderando. Eso es lo que hizo Trump, pero salió jugada maestra, porque ya estaba decidido antes lo de Ford, pero él salió como que fue a raíz de ello. Sí, estamos hablando de la decisión que toma Ford de no abrir una planta en México para la construcción de vehículos, que creo que son los vehículos de más baja línea, más baratos, claro, económicos, que hacía exactamente, y decir que Ford se va a concentrar en el mercado norteamericano y a lo mejor va a poner esos puestos de trabajo que no se va a poner en México, lo va a poner en Estados Unidos. Que fue clave en la campaña de Trump. Sí. Y lo hizo por Twitter. Echa por los suelos el NAFTA. De eso se trata el NAFTA. Bueno, ese es un tema de fondo que es interesante hablar. Las empresas norteamericanas producen en México con mano de obra. Escuchaba que las diferencias como
1 a 3, $10 la hora en México, $30 la hora en 24, en 24. Estados Unidos. Ahí, ya. Sí. Vale, lo hablamos mañana. Iván Weissman, Mirko Macari, muchas gracias. Nos encontramos mañana. Recuerden, El Mostrador en la Clave es una presentación de la Universidad Autónoma donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl. Universidad Autónoma de Chile más universidad acreditada. Pausa, volvemos. Actualidad con ojo crítico. Información con distintos puntos de vista. A la Autónoma se postula. Presentó El Mostrador en la Clave. Continúa escuchando Combinación Clave por la 92.9. Estás en Radio La Clave. La Clave 92.9. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Te levantas, miras la meta, estás corriendo. 929K, el primer programa de running de la FM con Matilde Svensson. Todos los sábados a las 9 a.m. corremos contigo. 929K con Matilde Svensson. 92.9 radiolaclave.cl. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. 9 de la mañana con 34 minutos, sigues en una Combinación Clave. Les quiero mostrar de inmediato la encuesta. Lo vamos a estar conversando en un ratito con el panel que nos acompaña los días miércoles. Y lo conversamos también con los chicos del Mostrador. La pregunta es si estás de acuerdo con la medida de restricción a la prensa del alcalde Charp. El alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, a él nos referimos, y es la decisión que toma de prohibir la entrada al albergue donde están las familias que no tienen dónde quedarse después de otro de los grandes incendios de Valparaíso este fin de semana feriado de Año Nuevo. El alcalde Jorge Charp toma esta decisión señalando que quiere que las familias puedan tener un espacio de descanso real y es por eso que le prohíbe la entrada a los medios de comunicación al interior del albergue. ¿Estás de acuerdo? Preguntamos, está en @Radio La Clave la encuesta, con la medida de restricción a la prensa del alcalde Charp. ¿Sí o no? Esas son las alternativas. Ya llegan 115 votos. Vamos a estar comentándolo durante la mañana. Yo no estoy de acuerdo. Santiago Escobar está con nosotros. Ya votó, no, lo dijo al aire, así que podríamos incluir el voto. Estamos con Chago Escobar del Mostrador. Chago, ¿cómo estás? Primero, feliz año. Feliz año a todos los auditores, a todo el mundo, y feliz año, ojalá, a la libertad de prensa. ¿Por ahí va? Cuéntame más. ¿Por qué consideras que es un voto a la libertad de prensa? Porque una manera de... Yo sé cuál es la intención editorial y el rating es la intención editorial de los canales, pero la gente está invisibilizada en su desgracia. Pues, si ese es el problema de este país. ¿No es cierto? Los pobres no existen, en fin, qué sé yo, y cuando vienen las consecuencias, no, vamos a solucionar todo el problema. Entonces, el problema fundamental es que el único acceso que la gente pobre tiene, que los desamparados de este país tienen, es que en los momentos de desgracia llega una cámara de televisión que los visibiliza. Pero si eso además no ocurre, estamos a merced de las autoridades administrativas, de las versiones de gobierno y no de la visión que tiene que tener el resto de la ciudadanía sobre este tema. Entonces no me parece porque una cosa es la línea editorial de los canales y otra cosa es la visibilización de las consecuencias de lo que son las desgracias y los sistemas de crisis en este país. Ahora, perdona, Chaco, pero con restringir la entrada a un albergue, ¿se restringe realmente el acceso de las personas a los medios de comunicación? Claro, porque no hay ninguna señora Juanita que vaya a poder hablar directamente con la televisión y decir, mire, vinieron hace 1 año o 2 años con este tema, prometieron limpiar los cerros, prometieron hacer tal cosa y no la han hecho, ¿no? Porque con eso nos quedamos con las versiones oficiales. Pues. Entonces, no, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que se equivocó el alcalde Charp, además porque él está recién ingresado. O sea que a mí lo que yo le pido a Charp es que se haga cargo de decir cómo estaban los planes de prevención en Valparaíso, pues si lo sabemos desde el gran incendio de hace un par de años atrás, que eso tendría que tener algún nivel
Y el municipio, como entidad pública, es el que tiene que responder y tiene que decirnos. Ahora, claro, las circunstancias del viento, el calor y lo que sea, y en fin, todo eso está claro. Pero a mí, personalmente, no me convencen las autoridades. No me convencen las autoridades que realmente hayan planes de prevención en las ciudades. Los cercos de protección física no están hechos. Y entonces, si además de los cercos de protección física no hechos, tenemos el cerco de protección de la imagen, que estamos protegiendo a los pobres, mentira, no están protegiendo ninguna cosa. La gente está recibiendo las frazadas de costumbre, los cachas de campaña de costumbre, ¿no es cierto?, y las condolencias de costumbre y las promesas de costumbre. Les vamos a solucionar el problema. ¿Sabes que yo no comparto? A mí me gustó lo que hizo el alcalde Sharp en un sentido particular. Él no prohíbe el acercamiento a ninguna de las familias, él lo que resguarda es un lugar de descanso. A mí siempre me llamaba mucho la atención que los medios grababan a niños pequeños en colchones descansando, ancianos, y me parecía que había una entrada a una intimidad que debía protegerse, y si las personas no eran capaces de protegerlo por sí mismas, que algunos lo han hecho, en algunos albergues efectivamente le dijeron no a la entrada a la prensa, esto antes del, y no me acuerdo si en Valparaíso o en otro lado, que le dijeron a la prensa que ustedes no entran acá porque es nuestro espacio de intimidad. A mí me parece bien, porque no creo que el entrar a un albergue o no deje a las personas fuera o no en contacto de la prensa. Discúlpame, Bea, pero yo no sé de qué intimidad me están hablando realmente. O sea, ¿qué intimidad están defendiendo? ¿Que no vean en las condiciones en que están durmiendo? ¿En las condiciones que están viviendo? ¿Esa es la intimidad? ¿De qué intimidad está hablando el alcalde Sharp? Esto es limitación al ejercicio de prensa. Yo estoy de acuerdo con las líneas editoriales, que las líneas editoriales de los canales son matan por el rating, y si pudieran poner un niñito escupiendo sangre o tosiendo sangre a un anciano, lo harían. No me cabe ninguna duda, pero de ahí a decir, mire, estamos protegiendo el espacio de intimidad para las familias, para que no entren. ¿Qué espacio de intimidad? Si están en la calle, perdieron todo, perdieron las casas de puertas cerradas, y entonces que la autoridad nos explique. No, Chago, perdona, pero hay un espacio de intimidad, es el lugar donde yo duermo, donde me instalo, donde está mi familia, donde uno se tiende en una colchoneta a dormir. Ese es un espacio íntimo. Yo digo una cosa, ¿por qué ahora están pensando los espacios de intimidad, ¿no es cierto? ¿Por qué no hay albergues decentes cuando se sabe que tenemos damnificados cada cierto tiempo en todas las regiones del país y en todas las ciudades del país? ¿Por qué no hay albergues decentes? ¿Por qué no? Eso es proteger la intimidad de la ineficiencia del Estado y de las autoridades. Perdónenme, no estoy de acuerdo y no voy a estar nunca de acuerdo con que no dejen entrar y que se ponga el foco sobre las desgracias que provoca la ineficiencia, además del el clima en el país y las condiciones geofísicas del país. Lo escuchaban el Chago Escobar, que nos acompaña siempre los días miércoles. Le damos la bienvenida también a Francisco Martorell, director del periodista. Pancho Martorell, ¿cómo estás? Feliz año. Buenos días, feliz año a todos los auditores de nuestro querido programa. Muy bien, muy bien. Ya, te subo de inmediato al tema, lo venías escuchando, así que... Estoy completamente de acuerdo con el Chago. Yo creo que no puede haber una autoridad que ponga cortapisa al trabajo de la prensa. Es justamente el trabajo de la prensa el que debe ser tan bueno, tan bien hecho, etcétera, que no vulnere y ponga en forma indigna esa intimidad, que yo también creo que un albergue no la hay mucho, de la gente que está sufriendo una desgracia. Es decir, ¿qué ocurre con esto? Efectivamente, el día de mañana otro alcalde en otras circunstancias va a decir, yo sigo el ejemplo de Sharp, y no nos va a permitir entrar a un lugar donde se están tratando mal a la gente, o se están cometiendo delitos, o se están realizando otro tipo de cuestiones. Efectivamente hay un problema de la forma en que los canales y los medios de comunicación en general, pero especialmente los canales de televisión, tratan las tragedias. Exacerbando las entrevistas del drama humano, repitiéndola permanentemente, mostrando en su peor expresión la miseria y repitiéndolo permanentemente. Pero creo que un albergue bien hecho, con buenas características, con gente que quiere hablar y guiado eso con editores que están dispuestos a mostrar el problema noticioso y no solo el drama y hacer rating, pues es beneficioso para la comunidad. Y en ese marco también creo como el Chago. Es decir, acá hay una serie de cuestiones que a mí no me calzan.
No me calzan que el Estado no esté preparado, no tenga el albergue de condiciones para decir que los que están ahí están en forma indigna. Segundo, no me calza que cuando hay 140 casas quemadas, multiplicándolas por 8 personas o por 10 personas víctimas, es decir, estamos hablando de 1.000 personas a lo sumo, 1.200 personas, 1.400 si llegara a haber 10 personas por casa, víctimas, tengamos que iniciar una campaña a nivel nacional de recolección de víveres. Ayer había 18 puntos en Santiago para entregar alimentos, etcétera. ¿Cómo el Estado chileno no tiene 100 cajas, 100 elementos preparados en distintos puntos para llegar con la ayuda necesaria? Es decir, ¿qué somos? Éramos supuestamente los jaguares de América Latina, y no somos capaces como Estado de enfrentar inmediatamente a través de la ONEMI, de la Cruz Roja, de la Subsecretaría del Interior, inmediatamente recursos para esta gente, que tenemos que hacer llamados a la población a que entregue ropas, pañales, etcétera. Yo lo encuentro eso indigno, porque además llega cualquier cosa. Pero eso mismo, pero ¿tendrá que ver con que no existe ese kit básico para entregar, o tiene que ver con reacciones espontáneas de los municipios, es decir, somos solidarios y ponemos este punto de acopio? Pero eso es eso, yo creo que la solidaridad bien entendida es aquella que se realiza bien y es digna. Es decir, no estoy de acuerdo, pero justamente a eso voy. No sé, yo no me lo explico. Es decir, a veces muestran bodegas de la ONEMI donde se está podriendo la comida, y después cuando ocurren tragedias como esta, donde estamos hablando, ojo, de 1.000 personas, no estamos hablando de una catástrofe a nivel nacional que afectó toda una región, no, estamos hablando de una tragedia muy acotada. Lo único que nos faltó hacer es una colecta a nivel mundial. Sí. Es decir, una cosa increíble. Yo mi recuerdo desde que existe este programa es que este tema ha estado persistentemente volviendo, porque entre medio estuvo el terremoto en el norte. De hecho, hablamos hace 2 semanas de lo de Chiloé, una semana de lo de Chiloé. Es decir, siempre ha estado presente. Por lo tanto, yo diría, ¿por qué no existen estos aprestos básicos, estas condiciones básicas? O sea, que haya que mandar, no sé, fonolas, casas prefabricadas, no sé qué cosa, desde Santiago a Iquique o Arica, Alto Hospicio, no sé. Estas cosas que son de la irracionalidad y de la ineficiencia más absoluta, y que hablan de que la gente no tiene dignidad para el Estado de Chile. Si ese es el tema, la intimidad del Estado, para el Estado de Chile, la intimidad, bueno, la retrató el chacotero sentimental, con las casas de porquería que hacían, donde los tipos tenían de verdad que turnarse para hacer el amor las familias para que no los escucharan. Esa es la intimidad, de esa intimidad nos están hablando, de la intimidad sexual, del lugar para descansar, no sé. Bueno, en un país que tiene previsiblemente un par de sucesos, de hechos anuales, que son con damnificados, inundaciones, terremotos, volcanes, etcétera, que esto ocurra y que hayan colectas nacionales y se repitan año tras año, habla de que los ciudadanos no importan. Eso es. Aquí no hay dignidad política del ciudadano. Entonces, ahora, si eso además se refleja en una línea editorial de los medios, ¿no es cierto?, es peor, pero este enfoque yo no lo he visto en ninguna parte y no lo voy a ver seguramente en ninguna parte. El enfoque de la defensa, la libertad de prensa y al mismo tiempo de la dignidad de la gente. Porque el único momento en que no le van a preguntar porque son gordos, porque son feos, porque son sucios, porque son malos, ¿no es cierto?, sino porque son víctimas, van a tener oportunidad de tener un micrófono al frente y decir lo que sienten y lo que piensan. Yo ahí no entiendo. Un albergue es el único lugar donde tú puedes hablar con las personas que resultaron afectadas. Si las personas pueden salir del albergue, en el día pueden estar afuera, o sea, van seguramente a sus casas. ¿Entrar al albergue es el antes y el después de la noticia? Pero que el albergue resume el estado en que quedaron. Fíjate que el albergue tiene una imagen iconográfica fundamental, es el estado en que quedaste, en que pasaste de casabiente a ser un ciudadano en la calle. Eso es. Y entonces eso es iconográfico muy fuerte. Entonces el albergue, perdona, y si el albergue además, para saber pero que es así. Discúlpame, si el albergue además te demuestra indignidad, porque yo no entiendo por qué no hay albergues públicos, lugares públicos destinados apropiadamente para albergar. O sea, si Chile tiene una necesidad, insisto, prácticamente constante de albergar gente, ¿por qué no están dotados de, como dice Pancho, no solamente de habitaciones, de baños, de currículum, de cubículos, de comedores, en fin, qué sé yo, de piezas, habitaciones, aunque sean
colectivo, pero digno. No de colchones en el suelo, de qué dignidad y de qué intimidad me hablan. ¿Ah? No sé, yo tengo rabia un poco con esto porque creo que hay un fariseísmo de la autoridad y de los medios en tratar este tema. Hay que ponerle el foco a la ineficiencia, la UNEMI tiene que responder, el municipio de Valparaíso tiene que responder y la respuesta no puede ser, mire, yo no los voy a dejar que filmen aquí porque si no, la dignidad de la gente. Mentira. Pero es una caricatura, pues, Chaco, si no fue, no voy a hablar del tema y aquí no se filma. filma, no es eso. Ahora... No, yo creo que esa no era la intención. Yo salvo en esto al alcalde Char, porque además no creo que sea responsable de todas las políticas anteriores. Joven, claro. Es muy joven, viene recién asumiendo. Creo que lo trata de hacer lo mejor posible. Su primera reacción, obviamente, es, yo te diría, hasta visceral por el tratamiento que le dan los medios a las tragedias. Entonces, toma una decisión que la entiendo y la podría compartir si es que no afectar a la libertad de expresión, pero efectivamente todos estos temas de cortapisa al ingreso de la prensa y que se inician de una forma pueden terminar de muy mala manera. Entonces lo primero que digo es no es aceptable. Del precedente que puede... Es un precedente. Y lo venía escuchando cuando estaba Macar y todo, decía, aquí hay un punto de inflexión. ¿Un punto de inflexión de qué? ¿Qué? ¿Ah? ¿De qué? Yo creo que el punto de inflexión para la prensa es lo que le pasó a Ramón Ulloa en Chiloé. Ese es un punto de inflexión para la prensa. Es decir, que hay ciudadanos empoderados que no los van a dejar transmitir lo que quieran cuando estén al aire, dando versiones antojadizas o no escuchando lo que la comunidad quiera. Eso puede ser un punto de inflexión importante para los canales, que deben aprender de una vez por todas que las líneas editoriales y la exposición de la gente a la prensa debe ser hecha con la mayor dignidad posible. Pero eso no implica cerrar la puerta, porque comparto, es decir, si uno tiene un albergue, el albergue tiene que ser tan digno que el que entre ahí pueda fotografiar, grabar, etcétera, planos generales, obviamente, no tampoco meterse en la intimidad de una familia que pueda estar haciendo otras cosas, no sé, andar a mamar a la guagua o con una niñita que está enferma o una viejita que está comiendo, no, eso no me parece, pero eso lo tienen que aprender en los canales de televisión, todo dentro de la libertad de expresión. Claro, un canal de televisión para entrar a un directorio de una empresa, primero habla con los voceros y después pide permiso para tomar una panorámica, que es lo que se usa, ¿no es cierto?, en una reunión. Claro. Bueno, acá también. Eso es lo mismo. Y el que organiza debiera tener un espacio digno para que se tome en contacto con la prensa y la prensa debería pedir permiso. Pero esto de negar los accesos... El problema es que después, por la dignidad de las personas, nos van a prohibir las cámaras en los centros de justicia. Y después, por la dignidad de las personas, nos van a prohibir el ingreso a las cárceles para ver situaciones dramáticas que están viviendo los presos. O sea, pero es que, perdón, pero eso no es libre. O sea, tú no entras con una cámara cuando quieres a una cárcel. Eso ya pasa. Pero cuando te autorizan y no estoy de acuerdo, no te niegan el ingreso. Sí, a mí también, que sobre todo en los lugares donde se supone que la prensa debería fiscalizar, debería tener un acceso más expedito, creo yo. Estoy de acuerdo. Pero el albergue también es punto de fiscalización. Pero un albergue tiene que ver con lo que hace uno a puertas cerradas en su casa. Y creo que eso tiene una intimidad. Yo sé que no es lo mismo, Chago, pero a lo que voy es que pero ahí hay una intimidad de las personas que yo creo que hay que cautelar. Sí, estamos de acuerdo que hay una intimidad de las personas. Tú también en tu escritorio o en tu espacio laboral tienes espacios de intimidad laboral. Lo que pasa es que lo que se logra con medidas como la del alcalde Char, yo creo que le pasó inadvertido y si lo piensa mejor puede razonar adecuadamente sobre este tema, es que los albergues son indignos. ¿Sabes por qué? Porque son absolutamente improvisados. ¿Qué colegio está en su papá? ¿Qué cuestión? O sea, es absolutamente indigno. Eso significa que jamás se han preocupado de las víctimas, de las poblaciones en riesgo. Eso significa. Ahora, y eso es deber de los medios, se lo digo al mío y a todos los demás, es deber de los medios cubrir qué está pasando con la ONEMI, qué es lo que está pasando con las alcaldías, qué está pasando con las cosas de prevención, porque se hablaba que podían haber habido 3.000 y felizmente hubo 1.000 nomás afectados, de los cuales recibieron 100 casas destruidas. Ahora, en fin, que sea. Hay un tema que toca, Chago, que me parece importante, que es el fondo, que es cómo se repiten los mismos incendios de las mismas características, pasan las mismas cosas en Valparaíso casi todos los años.
Sí, claro. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa acá? No hay una prevención básica, un trabajo con la comunidad, porque esto es difícil que lo haga solamente de un lado. O sea, esto tiene que ser un trabajo comunitario, tiene que haber una mirada conjunta para enfrentar algo como esto. Pero mira, vea, yo me quedo con las palabras del director de CONAF, Aarón Caviere, de hace un año atrás, o 6 meses, no sé, cuando se discutía el presupuesto, y era invierno, dijo, los incendios se combaten en invierno, ahora, no cuando se producen. ¿Ah? Y es prevención. Y habló además de la creación, o sea, de la existencia hoy día de una franja de seguridad que no existe prácticamente entre lo que es zona urbana y zona periurbana, digamos, pero que es de carácter agrícola. ¿De quién es la pega de limpiar? Las quebradas, los canales, en fin, qué sé yo. ¿De quién es la pega de despejar las vermas en los caminos? Bueno, eso muchas veces no se hace, no la hacen. Y en el caso de Valparaíso creo que no la están haciendo. Si uno va, se da cuenta que los árboles, los pimientos, por ejemplo, que crecen muy rápido, cubren montones de veces no solamente la verma de las carreteras, sino que parte de la calzada. ¿Y qué es lo que hace normalmente un desaprensivo cuando pasa por los caminos? Van fumando y tiran la colilla por la ventana. Mira, ayer me tocó conversar con un prevencionista de riesgo que es bombero, además trabajó mucho tiempo para bomberos, hoy día trabaja para una empresa privada, y me mostró una serie de cartillas que tiene CONAF para llamar a la prevención, en fin, pero están en las páginas web. Yo le decía, jamás yo me metería en una página web de CONAF para ver cómo puedo prevenir si es que tengo una casa que está instalada. Han hecho presenciales, los peajes, los puentes, pero no hay un trabajo con la comunidad directamente, porque efectivamente hay un trabajo macro que hace el Estado. En este caso, el municipio, asesorado por la ONEMI o por bomberos, en fin, de despeje de esta zona entre la última casa y donde parte el bosque, el campo, o como uno quiere. Ahí hay una pega que hacer, que efectivamente no se hace, porque significa lucas, hay que hacerla en cierto momento, tiene que tener seguimiento, es una constante, en fin. Y hay otra pega que tiene que ver con las casas mismas y con el entorno de la casa, que tiene que ver con los propios ciudadanos, porque ya es algo que... Lo otro, en Valparaíso, que ese es otro tema y también es macro, como creció orgánicamente, muchas de las casas quemadas, sobre todo en el incendio, no sé en este, pero en el 2014, ¿te acuerdas? Eran casas que las personas no eran dueños de ese terreno y llevan viviendo 30 años en el terreno. Entonces, cuando pasa, hay una serie de cerros en Valparaíso donde no retiran la basura, porque no está hecho porque no son parte del plan. Entonces las personas empiezan a tirar la basura en lugares cercanos, se ponen de acuerdo y la tiran en un lugar y habitualmente muchas veces en el fondo de la quebrada. Entonces hay formas de uso que tienen que empezar a cambiar y eso es absolutamente preventivo. Lo que me decía es que desde uno de los incendios anteriores, y de tragedias anteriores, hay una suerte de plan maestro, no se llama así, tiene un nombre así como Plan Preventivo de Desastres en Chile, y que no abarca solamente incendios, sino que abarca distintos desastres. Y es una coordinación entre todos los sectores. Ese es un proyecto de ley porque implica lucas sobre la mesa, que está desde el gobierno de Sebastián Piñera, pasó al gobierno de Michelle Bachelet, nunca se le ha puesto la urgencia que se necesita y no se ha discutido en el Parlamento. Y permitiría una serie de cosas, entre ellas hacer esta asociación entre el Estado para lo macro y las personas para lo más micro, tener las lucas para eso, pero también poner cortafuegos, obligar a ciertas cosas, a que el municipio tenga una mirada constante, en fin, cosas que no se hacen, que eso es lo que te refieres tú, que es como este paraguas macro para este tipo de cosas. Bueno, pero no solamente a eso, si también los municipios aquí son los grandes responsables de los permisos de edificaciones. O sea, yo no sé cuánto dinero gasta el país en defenderle la casa al señor que se va a vivir al medio del bosque. ¿Ah? Donde no podría construir una casa en medio de un bosque, entonces de repente 4 o 5 tipos se compran unas cuantas hectáreas de terreno y construyen una comunidad y hacen feliz la vida, vía natural. Pero resulta que hay incendios con esta cuestión, y cuando vienen los incendios hay que ir a defenderle las casas a estos cristianos. O los que se instalan en las orillas de los cerros, lo que pasó en Chiloé, las casas que se destruyeron eran casas que uno dice, ¿cómo permitió a alguien que esa casa se pusiera ahí? Porque era obvio que en algún momento, o por la lluvia o por un sismo, el cerro se iba a desmoronar y la iba a arrastrar la casa. ¿Qué pasa en la quebrada de Macul, queridos amigos? Sí. La gente se volvió a instalar exactamente donde, y el municipio lo permitió. ¿Ya? ¿Qué pasa en Hualpén? Alguna vez le dije a un ingeniero del MOP, oye,
el río se está metiendo a las casas, se está saliendo. Me dijo, no, estáis equivocado, estáis mirando mal. Las casas se metieron al río, donde están construidas el lecho del río. Cada vez que hay... Entonces, aquí hay un problema de la autoridad, ¿no es cierto? Y yo de verdad creo que entonces me molesta cuando las autoridades empiezan a poner cortapisas, si no, aquí vamos a defender a la gente. Mentira, no la están defendiendo. La gente se la defiende primero con dignidad permanente, no humillándolos. Ahora, yo insisto, Sharp, no creo que esa fue su intención, ¿no? porque parece que... Pero es bueno decírselo de manera dura y no decir que acertó. No, obviamente. Obviamente yo creo que además hay una serie de cuestiones. Es decir, aquí se puede usar el voluntariado, se puede hacer campañas educativas, se puede informar a la gente, se puede preparar para el incendio, así como hay que preparar a la gente para el invierno con las inundaciones, y hay que preparar a la gente y se lo prepara permanentemente con los sismos. Obviamente que para esto ya sabemos qué ocurre. Es decir, este es un país largo y angosto que se quema. Por distintas razones, y que además que tiene mucho espacio forestal, entonces se quema, se inunda, se quema, no, y hay volcanes, y terremotos, y tenemos todas las anteriores. Es un país sufrido, por lo tanto hay que anticiparse. Ahora, perdón, pero la situación de Valparaíso en particular es distinta, es una situación que es particular de Valparaíso. Puede haber algo similar en Viña, por el tipo de construcción, por donde están instaladas las casas más precarias, porque se instalan justamente en esta zona, porque son zonas de riesgo. Entonces, ahí hay un trabajo distinto que hacer, creo yo. O sea, porque no está... A ver, es cosa de mirar, ¿dónde fue el incendio el anterior, donde se destruyeron? Ayer hacía la estadística, no me acordaba, 2.500 casas, que fue el del 2014, de abril del 2014. Bueno, si uno va a ese terreno, hay casas de nuevo ahí mismo, donde dijeron que no se podía construir. Pero esto tiene que ver un tema mayor, tiene que ver con la especulación inmobiliaria y los terrenos para la gente que no tiene casa. Sí, claro. Esto es un tema mucho mayor. En Valparaíso, además, es puntualmente más complejo. Entonces, eso es lo que yo temo, que podamos ver un paraguas macro para lo que tiene que ver con las grandes tragedias, pero Valparaíso siempre me queda la idea, queda un poquito afuera, porque ahí sí que hay que extremar el trabajo que hay que hacer. Por eso necesitamos intendentes electos, o sea, residentes de la región. A propósito de intendente electo, le pusieron una cortapisa a los parlamentarios. Los parlamentarios van a poder ser. Los parlamentarios lo están negociando para que se incorpore a la ley. Exacto. Que serían los únicos que pueden, sin dejar de ser parlamentario, postular a ser intendente. Todos los demás tienen que renunciar. Nos quedó claro el mensaje. Absolutamente. Eso se llama legislar para uno mismo. Es increíble. Lo vamos a comentar en un ratito más. Vamos a hacer una pausa. Vamos a estar conversando en unos minutos con Renato González Caro. Él es defensor regional de la Araucanía. Vamos a hablar sobre el caso de la Machi Francisca Linconao. Estamos en el estudio con Santiago Escobar, el Chavo Escobar del Mostrador. Estamos con Pancho Martorell, director del Periodista. Pausa y volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave. La clave 92.9. Hora clave. 10 de la mañana. En punto. 929. Radio La Clave. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple, para usted. Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores. Es un lugar para vivir plenamente la vida. Departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente. Plena independencia para vivir los años dorados. Actividades semanales como taller de pintura, coro y bingos. Contáctenos. Casa Mía, Normandía 1882, Providencia. O a nuestra web residenciacasamia.cl. Beatriz Sánchez y sus panelistas continúan desmenuzando la contingencia. Estás en Combinación Clave.
92.9. Queda de la mañana con 2 minutos. Es que Pancho Bartolomé me está mostrando una transmisión en Periscope que tiene en Twitter, cómo venía en su auto escuchando la transmisión de la radio. Él decía, pero en este momento estoy escuchando la transmisión de la clave, y se alcanzaba a escuchar a Iván Weissman, a Mirko Macari, que estaban en el momento del mostrador en la clave. Dijo, voy a hacer más transmisiones en Periscope. Bueno, súmense a la conversación, son las 10 con 2 minutos. Recuerden, lo estamos preguntando, sosteníamos esta discusión aquí mismo en el estudio, porque no pensábamos lo mismo respecto a las decisiones que toma el alcalde Jorge Sharp. ¿Estás de acuerdo con la medida de restricción a la prensa del alcalde Sharp de entrar a los albergues? Sí o no son las alternativas. Ya van 197 votos. Sí, está de acuerdo un 94% de los que votó, 6% dice que no está de acuerdo. Acá, Pancho Martorell y Chavo Escobar, que fueron a prepararse un café, esto para los que no miran en el streaming, no es que hayan abandonado el programa, nos decían que ellos están en contra de la medida por el resguardo siempre restricto a la libertad de expresión. Yo tengo una opinión distinta. Yo creo que hay que guardar la intimidad de las personas y que no haya abuso en eso, porque están en una condición vulnerable como estar en un albergue. Me parece que si las personas quieren hablar, o es decisión de ellos que entren, pueden entrar a un espacio acotado o salir del albergue, pero entrar así a filmar lo que se quiera, me parece que es violar una intimidad básica. Era lo que estábamos discutiendo. Ya son las 10 de la mañana con 3 minutos y queremos hablar de la situación de la Machi Francisca Linconao. Recordemos, ella está cumpliendo prisión preventiva porque todavía no hay juicio oral en este caso. Está acusada, como parte de otros varios otros comuneros mapuches, de haber participado en el asesinato del matrimonio Luxinger-Macay. ¿Recuerdan ese caso que se va a cumplir otro año más de ese crimen, un incendio en una casa patronal, y termina con esta pareja de ancianos muertos? Y la Machi Francisca Linconao está cumpliendo prisión preventiva, está en huelga de hambre desde el 23 de diciembre, con una situación muy delicada de salud. Ha habido declaraciones que ha hecho el Colegio Médico resaltando esto, la situación delicada de salud, pero también habló el director del Instituto de Derechos Humanos, poniendo el ojo en lo que significa una prisión preventiva, o el que una persona, para la legislación chilena, sea considerada inocente hasta que se pruebe que es culpable. Tenemos en línea a Renato González Caro, él es defensor regional de la Araucanía, para conversar sobre este caso. Renato, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Beatriz, Santiago, Francisco. Gracias por la invitación a hablar por radio. Buenos días. Buenos días, Renato. Lo primero que queremos que usted nos cuente, ¿en qué situación de salud se encuentra hoy día la Machi Francisca Linconao? Bueno, por cierto, delicada. Uno no es médico, los médicos ya han señalado la situación en que se encuentra. La visité el día de ayer en la tarde. Ella está tranquila, pero claramente complicada por su estado de salud. La verdad que no es posible que esto permanezca mucho tiempo más. ¿Qué significa eso, Renato? Bueno, cualquier persona, bien sabemos que en esta situación, por la edad, por la situación que vive actualmente, no puede permanecer en un estado de huelga sin dañar, por cierto, su salud, que esperemos todo se recupere. Ahora, Renato, ¿cuál es la motivación de Francisca Linconao? ¿Por qué ella está en esta huelga de hambre? Bueno, ella lo que plantea derechamente que es injusto que esté privada de libertad. Considera que ha salido en 4 oportunidades en libertad, entre comillas, porque en realidad sigue con arresto domiciliario total, y que la Corte posteriormente ha revocado dicha situación y ha tenido que volver a prisión preventiva. Considero en realidad que esa situación en particular es muy injusta, aparte de sostener derechamente su inocencia en los hechos que se le imputan, y que, por cierto, todo un proceso durante 9 meses privado de libertad, una persona que dice y sostenemos inocente, claramente puede plantearse como un acto de injusticia. Esto es para ir conociendo con más detalle la historia. ¿Por qué en el caso de ella entra y sale, que es lo que hemos visto a través de los medios de comunicación desde la región de la Araucanía, que entra y sale por decisiones de los tribunales de la cárcel a arresto domiciliario? A ver, el tema es muy sencillo, en realidad sencillo y complicado. Es sencillo, los jueces de garantía han sostenido, a petición de la defensa, que es posible, en esta etapa procesal, si se quiere, que pueda esperar el juicio oral en libertad, en estricto rigor, en arresto domiciliario total. Uh-huh. La Fiscalía y los querellantes particulares, y en ocasiones también, no la última vez, pero en las ocasiones anteriores sí, el Ministerio, la Intendencia, como querellante, apelan de dicha resolución, y la Corte de Apelaciones de Temuco, una de las salas, resuelve las apelaciones.
a lo menos las últimas 2 oportunidades el voto ha sido de mayoría. O sea, la Corte ha dicho que se mantenga la resolución del juzgado de garantía, es decir, la libertad o el arresto en su domicilio, y un voto de minoría ha sostenido que no. Y por ser ley antiterrorista, ese voto de minoría tiene mucho peso y no se permite la libertad porque la Constitución habla que debe ser por unanimidad. Ahora, ese voto de minoría que establece que hay peligro de que ellas... Y perdón, aquí yo desconozco cómo opera en estricto rigor la ley y sobre todo si hay acusación con carácter terrorista, que puede fugarse o que por la gravedad de lo que se le acusa tiene que quedarse en prisión preventiva. No, el voto de minoría solamente sostiene que es un peligro para la seguridad de la sociedad, nada más. Eso uno lo puede interpretar como quiera, pero no hay un fundamento de esa parte de la resolución. En definitiva, lo que sostenemos y hemos presentado un recurso de amparo es que no es suficiente decir que la MACH en estricto rigor es un peligro para la seguridad de la sociedad y no sostener por qué sería un peligro para la seguridad de la sociedad. Todos, sin excepción en este país, tenemos derecho a que cuando se nos priva de libertad se nos diga por qué y se nos explique en un fundamento de una resolución judicial, que es lo que ordena la Constitución y las leyes, el por qué somos un peligro para la seguridad de la sociedad. Cuando eso no está, y solamente está la frase, nos parece que hay allí una ilegalidad y en ese contexto hemos presentado un recurso de amparo. Estamos conversando con Renato González Caro, él es defensor regional de la Araucanía, estamos hablando sobre la situación de la Machi Francisca Linconao. Renato, ¿qué significa o qué peso puede tener para alguna decisión judicial o por la que está sucediendo, y cómo lo mira usted desde la Araucanía, el que el director del Instituto de Derechos Humanos haya puesto la atención sobre el caso de la Machi Francisca Linconao, apuntando e insistiendo en que la legislación chilena, antes de que haya un juicio condenatorio, se considera que la persona es inocente? O sea, la persona no tiene que demostrar que es inocente, sino al revés. El sistema tiene que mostrar que esa persona es culpable, poniendo atención a lo que pasa con la Machi Francisca Linconao. Habló el Colegio Médico también, diciendo que la situación de salud de la Machi era súper compleja. ¿Cuánto puede pesar en alguna resolución estas opiniones o estas reacciones acá en Santiago? Yo soy un fiel creyente, si se quiere ver así, de la independencia de los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia tienen que resolver un caso como otros casos, es sin duda un caso relevante y un caso mediático, si lo queremos llamar así. La opinión del director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, obviamente la compartimos, yo creo que la compartimos todos, y creo yo la compartimos querellante, en este caso en particular cualquier otra parte. La prisión preventiva siempre es excepcional. La libertad es uno de nuestros principales derechos, y en ese contexto, cuando el Estado, a través de los tribunales de justicia que tienen que resolver un conflicto, nos privan de libertad, es evidente que eso debe ser fundamentado y debe ser excepcional. Y por esa razón existen otras medidas cautelares para asegurar al final los fines del procedimiento, que en definitiva no son sino comparecer ante los tribunales cuando somos citados para ser juzgados. Y en ese contexto, por cierto, compartimos esa opinión de decir, en este caso en particular, para hablar del caso en particular, claramente existen otras medidas cautelares que nos permitirán a todo el mundo demostrar en juicio, en este caso en particular de nosotros, la inocencia, que no tenemos que demostrarla, pero lo demostraremos igual, la inocencia de nuestra representada. ¿Qué penalidad arriesga la Machi? Le están solicitando perpetua calificada, o sea, 40 años como mínimo de privación de libertad. Pensemos que tiene 60 años, las conclusiones nacen solas. Mira, yo la verdad es que Santiago Escobar, ¿no? Quiero básicamente referirme a un punto muy específico, y son las consecuencias políticas de esta naturaleza. Yo entiendo que esto es un juicio, que aquí hay defensoría, hay leyes, hay aplicaciones, etcétera, una normativa, pero da la impresión que tal como está actuando el Ministerio Público y tal como está actuando el Estado de Chile, aquí hay una pedagogía colectiva. La imagen que uno se forma mirando el asunto políticamente es el de la iconografía de que duro, que caiga quien caiga, la ley va a ser definitiva, va a ser fuerte, etcétera, etcétera. Y entonces creo que hay un error político que se va a pagar dentro de mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que en algún momento, y esta es la pregunta, la Defensoría podría perfectamente hacer una referencia a esta situación, porque es una situación discriminatoria por las características que tiene,
en que el peligro de que ella se fugue es prácticamente, o se sustraiga a la acción de la justicia, es prácticamente nulo. Y entonces lo que está haciendo es indicarle al grupo que no hay condiciones, y entonces se está haciendo veladamente un juicio al grupo. Y entonces yo creo que esto tiene que quedar por lo menos en evidencia o en constancia en el procedimiento, porque sí es la implicancia política real que esto tiene. ¿Cuál es su opinión? Bueno, de las consecuencias políticas, por cierto, es muy difícil pronunciarse, sobre todo en el cargo que tengo, sin perjuicio que uno tenga determinadas opiniones. Pero sí hay un tema que comparto profundamente, que si el caso nos va a servir para algo, es para discutir de verdad como sociedad si cada vez que una persona, cualquiera sea esta, es imputada de un delito, necesariamente va a caer en prisión preventiva, o es posible aplicar derechamente nuestra legislación a todos por igual y permitir en determinados casos, o en la mayoría de los casos, no en determinados casos, que se apliquen otras medidas cautelares. No es posible, y eso lo decimos como Defensoría Penal Pública, con fuerza, no es posible que cada vez que una persona, hombre o mujer, mapuche o no mapuche, sea imputada de un delito, todo el sistema piense que es culpable. El mensaje es muy sencillo. Persona imputada por un delito es el Estado quien la está investigando, y bien que así sea. Pero esa persona, mientras no sea condenada, se debe presumir como inocente. Y en este caso en particular, siendo la machi, Francisca Linconao, imputada de un delito, y habiendo demostrado en el proceso, que cada vez que le han revocado su libertad donde estaba en su domicilio, se ha presentado a tribunales o ha esperado que lo vayan a buscar, y en donde no hay ninguna posibilidad de fuga, porque su interés no es fugar, sino es demostrar lo que ha dicho desde el primer día, que es inocente, claramente pensamos que existe la posibilidad, y que debería ser así, que mantenga su arresto domiciliario, que tampoco es una libertad muy grande que digamos, pero no esté en prisión preventiva. Por lo tanto, la pregunta que usted hace, de alguna manera yo la comparto, en el contexto de decir por qué razón no discutimos con mayor profundidad las inocencias o las presunciones de inocencia de todos nosotros, y cada vez que alguien está imputado de un delito, seamos capaces de discutir nuevamente las posibilidades que esa persona permanezca en libertad a la espera de un juicio. Lo que estamos haciendo en general es al revés. Lo dejamos privado de libertad y después discutimos si se presume o no inocente. Me parece que ya hay un mundo por avanzar en nuestro país. ¿Y cree usted que hay posibilidad de interpretar esto como una acción ejemplarizadora respecto al colectivo al que pertenece Francisca Linconao? Yo espero que no, sinceramente espero que no. Si lo pensara así, realmente tendríamos un problema mayor del que ya tenemos. Privar de libertad a un ser humano, más aún una machi, representante de un pueblo, para que sea un ejemplo para el resto, sería aberrante. Yo sinceramente esperamos como Defensoría que eso no sea así. Lo que simplemente pensamos que hay un error grande que esperamos solucionar a través de nuestros recursos judiciales, y serán los tribunales quienes nos resuelvan. Es lo que pensamos nosotros. Dar el siguiente paso de pensamiento es un poco más complejo. Estamos conversando con Renato González Caro, defensor regional de la Araucanía. Estamos hablando del caso de la machi Francisca Linconao. Renato, por algo que usted se desprendía, lo que usted mismo le respondía a la pregunta del Chavo Escobar, usted que trabaja ya como defensor regional en la Araucanía, ¿hay justicia igual o se toman los casos judicialmente de la misma manera en la Araucanía que en el resto del país? Y deje que le argumente. Muchas veces como medios de comunicación nos preguntamos si esto pasara, si lo que pasó en la Araucanía y la reacción institucional fuera la misma que en Santiago, quedaría una escoba tremenda en el país, pero no pasa porque pasa en la Araucanía. O dicho de otra manera, hay gente que ha estado presa 1 año en la región de la Araucanía y después los tribunales dicen son inocentes, y no ha pasado 1 ni 2, ha pasado muchas veces. ¿Usted como defensor cree que en la Araucanía la justicia, lo voy a poner así, se aplica de manera distinta? Es un tema complejo. Llevo poco tiempo aquí, 2 meses, tampoco voy a evadir la respuesta. Pero cuidado también con la afirmación. En Santiago ocurren cosas parecidas con mucha gente, que no son personas famosas ni personas que aparecen en los medios de comunicación. Son los chicos, dice uno, o nuestros jóvenes imputados, que día a día están en el centro de justicia y que en ocasiones pasan meses y meses, y no diría que a nadie le interesa, porque a mucha gente nos interesa y a su familia también le interesa, pero que no van a salir los medios de comunicación. Cuando hay personas famosas y que obtienen su libertad antes o después,
en definitiva a uno igual le parece razonable, porque trabaja en esto, que famoso o no famoso debiera estar el menos tiempo posible en prisión. Si uno no puede discriminar al famoso por ser famoso. Lo que sí exige es que las personas que no lo sean, o que están en regiones, como usted bien lo plantea, tengan esa misma discusión. Y en ese contexto, para hacer algo justo, si uno puede hacerlo, también hay muchas personas que no son famosos que salen en libertad bastante rápido. En definitiva, el tema es sumamente profundo y no podemos decir qué región o no región, o una persona u otra persona. Lo que sí sirve este caso es para discutir el tema de fondo, que el tema de fondo, en definitiva, es la prisión preventiva. La aplicamos de inmediato, y no olvidemos las últimas modificaciones legales, que todas las modificaciones legales que se han realizado en los últimos 10 años han sido para ir aumentando la prisión preventiva. Eso es también una realidad, y es la sociedad que hemos construido entre todos, y tampoco podemos decir que no somos parte de la comunidad. Y en ese contexto, el día de hoy es un llamado casi, una invitación a discutir nuevamente con profundidad y con altura de mira este tema, pero mientras discutimos, lo que planteamos nosotros, la Machi debiera estar en libertad. Renato, solo para insistir entonces, de lo que usted lleva en la Araucanía, ¿no considera que hay un trato o una mirada distinta cuando son delitos donde puede haber comuneros mapuches involucrados respecto al resto de los delitos? Mi mirada es muy sencilla en eso. Yo derechamente pienso que en esos delitos, en esas imputaciones, en la mayoría de los casos, la prisión preventiva, existe un abuso de aquella medida. Y ahí están las respuestas de los resultados de los juicios orales, en donde muchísimos comuneros son absueltos, y cuando uno mira la historia de sus vidas, dice, bueno, pero estas personas, a quien todos olvidamos 10 días después, estuvieron 1 año privados de libertad o 9 meses privados de libertad. Eso es absolutamente evitable si discutimos con fuerza la razón de ser de la prisión preventiva. Renato, nosotros somos el panel editorial y en ese marco creo que es fundamental el tema que ha estado presente acá, que es la presunción de inocencia, que es uno de los elementos centrales del derecho, ¿no es cierto? Y que es lo que hace que muchas personas hoy día debieran de estar libres esperando su juicio o condena o absolución. Sin embargo, como sociedad hemos avanzado hacia todo lo contrario, hacia una relativa falta de respeto a la presunción de inocencia. En todas las regiones del país, en todos los casos, incluso famosos y no famosos. En ese marco, ¿qué responsabilidad le ves a los medios de comunicación y cuánto hace el Ministerio Público también para pelear esta batalla contra aquellos que pretenden que, por lo mínimo, todas las personas terminen presas, aunque sea 1 año, con condenas que luego pueden ser de 60 días? No voy a ser yo quien va a criticar ni a todos los medios de comunicación y muchísimo menos al Ministerio Público, que es nuestra contraparte, pero sí tenemos una posición muy clara. Creemos que nuestra legislación, y usted lo ha dicho bastante bien, ha avanzado para los efectos de alguna manera desmotivar esta presunción de inocencia en las interpretaciones que se hacen en los tribunales, porque cada vez que hay una modificación legal lo que se pretende es, 1, aumentar las penas, está bien, es un tema que la sociedad así lo ha planteado. 2, la imposibilidad o la cada vez más lejana posibilidad de no quedar privado de libertad cuando hay una imputación de un crimen. Por ejemplo, la propia norma establece ciertas presunciones, que si usted es imputado de un crimen, esto es algún delito que tenga una pena en la ley de más de 5 años, casi automáticamente cumple 2 o 3 hipótesis de las posibilidades que tiene el juez para dejarlo privado de libertad. O sea, basta la imputación, que se acredite algún antecedente, que eso, bueno, un tema algo subjetivo, de participación, pero habiéndose ya acreditado eso, las posibilidades de que usted esté en libertad esperando su juicio son casi 0. ¿Por qué? Porque la norma lo que establece son ciertas hipótesis, todas relacionadas con la pena asignada al delito. Y en ese contexto, obviamente, si le imputan un crimen, las hipótesis se van a dar caso automáticamente. De allí, en consecuencia, persona imputada por un crimen, y vuelvo a insistir, famoso o no famoso, si uno aplicara la ley a rajatabla, la mayoría debiera quedar privado de libertad. Y eso resulta un absurdo y claramente un atentado a la presunción de inocencia de todos nosotros. Seguimos conversando con Renato González Caro, defensor regional de la Araucanía. Renato, en el caso de la Machi Francisca Linconao, ¿cuáles son las pruebas que hay que se están discutiendo en su contra? Y sé que le estoy preguntando a usted, que es defensor regional, o sea, es defensor en este caso, una parte interesada, pero ¿cuáles son las pruebas que existen de su participación, ya que ella ha insistido permanentemente que es inocente, de su participación en el crimen del matrimonio Luxinger-Macay? Primero, aclarar una cosa.
no soy el defensor de la causa. El defensor de la causa de la Machi, el defensor es don Jaime López. ¿Y usted es defensor? Soy el defensor regional. Regional, perfecto. Está como en la dirección, por decirlo en sencillo, digamos. Ya. Correcto. Ahora, y la audiencia, aparte también hay que ser cuidadoso con aquello, la audiencia de preparación de juicio oral está en estos momentos realizándose, bueno, está suspendida ahora por algunas apelaciones que presentaron la Fiscalía, pero claro, la prueba es lo que estamos discutiendo el día de hoy en los tribunales, así que preferiría no comentar aquello. Ya, sí, yo entiendo la parte judicial, yo no soy abogado, así que le pregunto nomás, porque lo que hemos escuchado, yo sé que usted no quiere entrar más en eso, pero quiero saber si es cierto o no, pero lo que se ha escuchado, se ha debatido harto por la prensa, es que el que Francisca Linconao sea parte de los responsables del caso Luxinger Macay, que entendemos todos pueden tener participación en grados distintos, tiene que ver con un testigo que fue el que involucró a estas personas. ¿Es solamente ese el antecedente? ¿Qué es lo que se está hoy día debatiendo? Y me imagino ustedes están preparando la defensa, en fin. Sí, ese es uno de los antecedentes que plantea la Fiscalía, pero ese testigo, que al final es otro coimputado, lo que dijo en sede judicial, se desdijo de todo lo que señaló en sede policial sin abogado en una declaración. Por lo tanto, eso es lo que en definitiva existe en el juicio que se está debatiendo. La pregunta, o una de las preguntas que por cierto nos vamos realizando todos, es ¿qué declaración vale? ¿La que se dio en la policía sin abogado? ¿La que se dio en sede judicial? Si creemos a la primera, entonces le mintió el juez cuando tenía a su abogado al lado y no estaba siendo presionado, y no le creemos que fue presionado cuando él dijo en esta sede judicial que sí fue presionado, o creemos la primera declaración que dio en las policías, donde no tenía abogado, donde no había juez, y donde por supuesto las policías dicen que no fue presionado. Esa es un poco la discusión, que no es un tema menor. Y esa persona, coimputada frente al juez, desdijo todas sus declaraciones. Ese es el antecedente en definitiva que se tiene contra la Machi, quien, insistimos, ha señalado desde el primer día que es inocente de los hechos. Perdón, Renato, ¿será porque yo veo muchas películas de abogados? Entonces, pero le pregunto, ¿vale realmente para la justicia tener gente detenida un año con declaraciones que son opuestas, que hace una persona, que involucra a otros, que lo hace en una circunstancia y después otras declaraciones en otra circunstancia, y vale la que le hizo los policías sin abogado? En este caso planteamos que eso es lo que vale. Renato, y no debiera ser así. ¿Y qué antecedentes hay? Porque aquí el contexto también es interesante, y Chile cada cierto tiempo es denunciado por las malas prácticas policiales en la Araucanía. Efectivamente, la policía han tenido casos ustedes donde hay presión, apremios ilegítimos o hasta golpizas o tortura con los detenidos. A ver, solo puedo decir esto. Llegué hace 2 meses a la región. Una de las primeras instrucciones que di a todos los defensores y defensoras de la región de la Araucanía es que cada vez que una persona detenida en un control de detención llegara con lesiones razonablemente visibles o que manifestara que fue agredida por las policías, se hiciera la denuncia en la propia audiencia y se me informara para los efectos de transmitir esta información, por ejemplo, al Instituto Nacional de Derechos Humanos si correspondiera, porque nosotros, que tenemos una función que defender a todos los imputados, no podemos presentar querella, que es más o menos razonable, o si hiciera la denuncia a la Fiscalía. De esos casos, la verdad no me han llegado noticias en este periodo de 2 meses, excepto en 1 o 2 casos de temas policiales menores, si uno quiere plantearlo así, y eso lo estamos informando. No me han llegado más denuncias, que es lo concreto que le podría señalar. Le puedo hacer una consulta que ya es de orden teórico un poco, ¿no? Pero hay una diferencia entre un agente de la ley y un testigo o un perito que es un externo, ¿no? Es decir, el agente de la ley tiene una obligación de actuar bajo extrema legalidad, etcétera. ¿Quién controla eso? ¿Es solamente el control, la denuncia que puede hacer la víctima, en este caso el detenido que fue maltratado, por ejemplo, que fue presionado? ¿No hay algún procedimiento de verificación específica sobre el comportamiento del agente de la ley en el momento de la detención y en el momento de la obtención de las declaraciones? A ver, sí hay, sí, protocolos tenemos para todo. El tema es cuán dispuestos estamos a cumplirlo. Si una persona imputada denuncia en la propia audiencia donde se está controlando su detención, que fue agredido, supongamos por la policía,
esa denuncia es una denuncia como cualquier otra. Esa denuncia se está haciendo en los tribunales y hay un fiscal de la República sentado en la mesa que le está formalizando los cargos, de hecho. Y se toma nota de eso, de esa denuncia. Los tribunales, casi en el 100% de los casos, dicen, bueno, aquí se está presentando una denuncia, hay un fiscal, por lo tanto hay una investigación que se debe realizar. Y esa denuncia de ese ciudadano, que en ese minuto de su vida está detenido, es una denuncia como cualquier otra y que se debe ser investigada. Los controles que señala usted, en general, cuando la persona es detenida, se le hace un control médico previo, cuando hay lesiones. Y ese antecedente está también en los partes policiales o está, obviamente, en el consultorio o en el hospital donde se llevó a esta persona. Por lo tanto, sí hay un atisbo de una denuncia seria y eso tiene que ser investigado como cualquier otro delito. En los casos mucho más graves, por supuesto, alguien tendrá que hacerse cargo de presentar una querella. Y allí puede ser, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Corporación de Asistencia Judicial eventualmente, pero si le puedo decir, la Defensoría Penal Pública, lo que hacemos es defender a los imputados, no tenemos la facultad legal de presentar querella. Pero esa investigación a que usted se refiere es un caso aparte, es un caso aparte, ¿no es cierto? Absolutamente. Bueno, la defensa sí, hay que distinguir ya cosas mucho más técnicas. La defensa, por supuesto, lo utilizará o debe utilizarlo razonablemente, porque si el procedimiento es ilegal, seguramente la detención fue ilegal, seguramente la prueba, si es que hay alguna prueba, también es ilegal y bueno, eso lo iremos restando en el juicio. Pero los golpes recibidos en esta hipótesis, ese es un delito que debe ser investigado como cualquier otro delito y en forma separada al delito por el cual llegó esa persona a tribunales. Renato González, muchas gracias por esta comunicación con Combinación Clave. Ya, gracias a ustedes, que tengan buen día. Igual. Éxito. Renato González es defensor regional de la Araucanía, es el jefe de los defensores, por decirlo bien en sencillo. Estábamos hablando en particular del caso de la Machi Francisca Linconao. Él presenta la posición que tienen como defensoría, porque es la Defensoría Penal Pública la que está encargada de la defensa de la Machi, que está en huelga de hambre desde el 23 de diciembre, en una situación muy delicada de salud. Lo que está pidiendo es que se respete su garantía de tener prisión domiciliaria total a la hora de enfrentar estas medidas cautelares, porque recordemos, el juicio por el caso Luxinger Macay todavía no existe, no hay juicio, están en prisión preventiva todos los involucrados. Y bueno, reiterar algo que ya se sabía por los medios, que tampoco ha sido, o sea, fueron notas en un principio, pero no se recuerda permanentemente, que es bien impactante la forma en que la Machi y varios otros comuneros están implicados en este caso, y tiene que ver con una persona en específico que es parte de los involucrados y que responsabiliza o mete a todos en la responsabilidad del caso Luxinger Macay, con dos declaraciones distintas, una hecha a las policías, otra hecha a la justicia, y está valiendo la primera. Es bien insólito, por eso yo insisto, hay cosas que pasan en la región de la Araucanía, será porque tiene a lo mejor una relevancia por lo que pasa con el conflicto Estado Mapuche allá, que conocemos, y que a lo mejor se repite en todo Chile o pasa cada rato en Santiago y no nos damos cuenta, pero los casos de prisiones preventivas largas para que después no haya ninguna culpabilidad por parte de tribunales. Este tipo de denuncias, lo que pasaba, ¿se acuerdan con la ley antiterrorista con los testigos cubiertos? Que además era gente que había participado y que le podían dar el beneficio de salida de la cárcel o de penas muy menores si es que acusaban a otros. Todo ese incentivo perverso que existía en la ley antiterrorista, bueno, pone un foco de cómo opera la justicia en la región de la Araucanía. Sí, bueno, hay un tema además que se habla poco de ese, que es que el caso de la Machi, el ascendiente que el Machi tiene en la comunidad indígena, ¿no? El mapuche, es un ascendiente importante. Entonces hay un elemento simbólico ahí dando vueltas sobre la comunidad que es muy, muy complejo. Lamentablemente el Estado de Chile no tiene consideraciones sobre el derecho, lo que se llama derecho ancestral, o derechos alternativos que son complementarios al derecho mestizo, que es el vigente, modos de prueba, etcétera, una serie de cosas. Por ejemplo, es muy propio de la justicia mestiza, llamémosle así, vigente, la que nos rige a todos nosotros, que ante una declaración tenga un valor y otra declaración tenga un valor diferente, y eso está establecido en un procedimiento. En el mundo indígena, muchas veces una declaración hecha ante una piedra de poder
tiene un valor, y las piedras de poder son elementos simbólicos de creencias, son cuestiones religiosas, culturales, profundas, y muchas veces tienen más valor esas que las otras. Entonces, la relación del mundo indígena con el mundo mestizo es una relación compleja desde el punto de vista legal, por los modos internos, además de los legales que rigen el entorno. Y acá tenemos nuevamente la aplicación de la ley antiterrorista, que es la que permite que en una sala de 3, 2 estén por darle un beneficio carcelario, uno se oponga y ese uno inhiba la posibilidad de... Ese uno es mayoría. Ese uno es mayoría. Es una cosa es decir, yo siempre entendí que la justicia era lo que opinaban 2 en una sala de 3. Pero ahora es lo que opina, con la ley antiterrorista, es lo que opina 1 en una sala de 3. Claro. Es decir, es una lógica la ley antiterrorista bastante extraña. Es una lógica de veto. Exacto, muy poderosa. Yo investigué muchos casos en distintas regiones y la importancia que le daban la justicia, los jueces de región, con el sistema antiguo, a la declaración policial era importante. Hay un caso en Osorno, me parece que todavía está preso, condenado a cadena perpetua, una persona que lo único que le inculpa es su declaración prejudicial ante detectives que además lo golpearon y que queda establecido en el proceso, y lo condenaron a muerte en primera instancia y luego a cadena perpetua. Y el tipo todavía está preso, y la jueza en un momento dice, bueno, sí, no puede hablar de apremios ni torturas quien fue golpeado 2 veces en el estómago y 3 veces en la entrepierna. El hombre era analfabeto y firmó su confesión extrajudicial con una X. Imagínate. Y todavía está preso. Y esto fue en 1995. Pero así era como funcionaba y como sigue funcionando en muchos aspectos la justicia chilena. Muy complejo. Mira, cuando hay pobres y analfabetos, y cuando hay pobres y sin recursos económicos. Para que quede claro a lo que me refería sobre las piedras de poder, por ejemplo, un monte o una cosa. Normalmente en culturas con una fuerte influencia indígena, muchos interrogatorios, muchas confesiones de verdad, sobre todo que se refieren a delitos de muchedumbre o cometidos por la comunidad, las declaraciones se toman frente a una piedra de poder. O sea, claro, cumple un rol muy profundo, y entonces el tipo, la persona, no se atreve a mentir frente a una piedra de poder. Tiene un más valor que la intimación que le hace la policía directamente. Lo que pasa es que muchas veces la policía juega esto de firma acá, te pasamos y así te sacamos de la prisión, vas a salir rápido, luego dicen lo que quieres en los tribunales y muchos firman y confiesan cosas que no... Y por eso no tiene validez, es decir, por eso se hacen los juicios, por eso la declaración judicial, por eso la presencia del abogado, porque no es lo mismo alguien que va a decir una cuestión y después tiene que decir la verdad o la verdad judicial, que es distinto. Son las 10:35. Francisco Martorell, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Sí, se pasó rápido el año. Se pasó rápido. El primer programa del 2017. Chavo Escobar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Viene muy, muy electoral. Yo simplemente decir lo siguiente. Aquí hay demasiada apuesta programática y ojo, este es un año de coaliciones electorales y de fuerza. Y entonces se equivocan los que apuestan a las ideas. Chuta, no vamos a poder seguir desarrollando eso que tira el Chavo Escobar justo cuando nos vamos. Queda anotado para el próximo programa. Para pensarlo. Exactamente. Santiago Escobar, del Mostrador. Pancho Martorell, director de Periodista, muchas gracias. Que empiecen todos muy bien el 2017. Todos. Felicidades a todo el mundo. 10:36, pausa en Combinación Clave y volvemos. Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @La Sánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9. Nos gusta hablar contigo y sobre todo escucharte. A través del hashtag en radio puedes participar. Puedes respondernos con el hashtag #VivaChile929. Hashtag Nicolás Temprano en Radio La Clave. Gato Políticamente Humana. Y dice el hashtag Conclave Deportivo. Twitter @La Deporte. Muchas gracias a todos los que participan en el hashtag Combinación Clave. En la 92.9. Somos como tú. Somos La Clave. De lunes a viernes de 9:05 a 9:30 am. Nueva sección en Combinación Clave. En alianza con uno de los portales de noticias más influyentes del país. El Mostrador en La Clave.
Actualidad con distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en La Clave. Con Beatriz Sánchez y el equipo de El Mostrador. Solo por la 92.9, radiolaclave.cl y elmostrador.cl. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Tu nacimiento, el nombre de tu perro, el casamiento de tus padres, tu segundo nombre, el root de tus hijos, números y letras, sin orden específico, sin correlación. Te concentras, golpeas tu cabeza repetidas veces. Pasan las horas, frente al computador, sin conseguir respuesta, y no te has dado cuenta que la clave es una sola. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Ya estamos de vuelta con Combinación Clave por la 92.9. Usa el hashtag Combinación Clave y sé parte del panel. 10:38 minutos, sigues en Combinación Clave. Recuerda que Casa Mía es más que una residencia de adultos mayores, así se presentan. Hay departamentos de 3 tamaños con enfermera y médico residente y plan Independencia. Prometen actividades todas las semanas, por ejemplo, talleres de pintura, coro, bingos. Los puedes contactar en Casa Mía, que queda en Normandía 1882, en la comuna de Providencia, llamando al 223-430006 o visitando la web residenciacasamia.cl. Y llega harto para compartir con ustedes. Llega a través del Twitter, como siempre, al Twitter del programa. Lo vamos a refrescar para poder leer lo que ustedes nos escriben al hashtag Ogato Combinación Clave. Héctor Cañulado dice: muy buenos panelistas, Martorell y Escobar, un agrado escucharlos y les manda saludos. Francisco Albornoz dice: ¿qué dignidad tienen?, gritó Santiago Escobar ante la Bea Sánchez cuando le hablaron de dignidad a los afectados de Valparaíso. Ideológicamente falso, dice: el verdadero terrorismo son las políticas de Estado que sistemáticamente se aplican contra el pueblo mapuche. M. Rojas nos pega una lámina del diputado Hugo Gutiérrez que dice: la Machi está ilegalmente privada de libertad y debió haber quedado en arresto domiciliario. Fabián dice: ¿por qué no dejan gobernar tranquilo a Chad? ¿Por qué no pertenece al duopolio? Más respeto, señores, dice. Claudio Guajardo: claro, es tan garantista que somos uno de los países con más presos per cápita, y está conversando con otra tuitera, con Graciela Ortega, que pregunta: ¿no es que la justicia es demasiado garantista? Vemos libres acusados de robo con violencia, portonazos y robo de cajeros. Ada Bruja 61 dice: el carabinero que disparó al joven está libre y es culpable. ¿Qué mejor ejemplo que para todos no es igual? Y se refiere a este chico de 17 años que recibió 100 perdigonazos en la espalda. Francesca Bianchi nos dice: Elena Varela detenida 3 años, inocente. Felipe Durán detenía 1 año, inocente. Prisión preventiva. Y se acordaba muy bien, Francesca, de casos que yo no me acordaba los nombres, pero sí me acordaba que habían pasado mucho tiempo presos en prisión preventiva allá en la Araucanía. Lucho X dice: limitar a la prensa mientras no demuestras de criterio y respeto con la gente, sí, señala. Rodrigo Silva dice: partamos de lo que hoy tenemos. Es la prensa la que ha humillado permanentemente en situaciones de catástrofe. José King dice: falso, los permisos de edificación son otorgados por las DOM, que son dependientes del MIMBU, no de la municipalidad. M. Rojas agrega: no hay caso y el problema es la inequidad. Oak dice: lo que molesta a muchos es que le restringen el abuso con gente pobre, fuente de su rating. Katy B dice: faltan mujeres en ese panel, poniendo una lámina de lo que dice Andrea Pérez, que faltan mujeres en ese panel. Faltaba hoy día además Javiera, estoy mal con los nombres. Javier Olivares, que es la presidenta del Colegio de Periodistas, que siempre nos acompaña y es parte del panel que llamamos editorial. Juana la Loca dice: es divertido escuchar reclamos tontos de periodistas quedándose en su propia miseria. Manuel Barrueto dice: vi a Fariña y solo le faltó peñiscar a una señora para que llorara. Eso no es noticia ni información, es morbo. Marí dice: si la censura es para que los periodistas no pregunten qué siente. Katy B dice: hagamos albergues decentes para que los fotógrafos y periodistas puedan entrar. Sin comentarios. Brigada Chacón dice: patética y caricaturesca la visión de Chavo Escobar de lo que significa la privacidad de la gente. Alejandra dice: oye, Santiago Escobar pide tener preparados albergues acondicionados permanentemente. Se olvida de las condiciones de hogares del Sename. Lo pregunta parte de lo que... Hay varios tuiteros que se repiten. Gracias a todos por participar como siempre. María de Los Ángeles, leo el último.
canales van por morbo albergues. El que quiere ser entrevistado sale del albergue y habla. Parte de lo que nos llega, como siempre, el hashtag Bogato, combinación clave. Todos tenemos historias, pero hay una que tenemos olvidada. Por eso es momento de un flashback junto al Archivo Nacional en Combinación Clave. 10 de la mañana con 42 minutos. Siempre a través de la historia nos conocemos más y nos hemos ido acercando a temas que son noticia en la semana para ver de dónde vienen, cuál es el origen. Hoy día vamos a hablar de los antiguos caminos de indios se conocían también, y esto es porque uno de los principales temas de esta primera semana de enero ha sido otro incendio grande. Hay varios más, pero este es grande, que por lo menos quemó 220 casas en Valparaíso. Vamos a hablar entonces de las casas construidas en quebradas con nuestro próximo invitado. Él ha hecho una investigación que da cuenta de la forma histórico-geográfica de las antiguas vías de comunicación existentes hasta por lo menos el siglo XVIII en la zona central y en valles interiores como Quilpué, Marga, entre otros. Ricardo Loyola nos acompaña. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, abogado, historiador, presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Contento de estar aquí y comentarle un poco lo que es esta investigación respecto a lo que son los caminos antiguos, los caminos de indios, como le llamaban. ¿Así se conocían como caminos de indios? Sí, en un minuto, estamos partiendo en el año 1500, 1600, se le decían los caminos que usaban los indios. Típicamente estamos hablando de todo un dominio hispano, sí, claro, dentro de esta tierra que consideraba, voy a meterme con el tema que estabas tratando delante, que también consideraba casi como incapaces al indígena, que es lo que nosotros seguimos haciendo como resabios hasta el día de hoy, como adoradores a una corona que no sé dónde está, pero todavía parece que la adoramos. Bueno, eso ellos lo llamaban caminos de indios, que eran caminos ancestrales que nuestros aborígenes habían trazado para llegar a sus sectores donde ellos vivían. Eran típicamente nómades en un principio, antes de sedentarizarse, o para llegar a otros centros poblados, o donde había casa, donde había un lugar donde vertía agua, o donde había un centro ceremonial importante. Hay que considerar que nuestros aborígenes de la zona central, por lo menos lo que es la cultura Bato, la cultura Yoyeo, se estableció típicamente en la costa. Sitio clásico Yoyeo en la costa, y ellos hacia el año 1200 se van hacia el interior, comienzan a irse hacia el interior. Hay un fenómeno, no se ha investigado muy bien respecto de eso, pero ese año se empiezan a ir hacia, quizás hubo un maremoto o algo así, una salida de mar importante que los hizo irse hacia el interior y trazar caminos hacia el interior y encontrar otros centros de casa, de agua y centros ceremoniales de culto que fueron importantes. Apus, que son claros en la zona central, por ejemplo en Concón, o el límite Concón-Quintero, está el Cerro Mauco, en Villa Alemana está el Cordón Tres Puntas, está el Cerro La Campana, en los Andes está el Mercacha, en Quilpué, o el límite con Viña, está el Cerro Charagüecho, en Marga está el Motilemu, que por algo hasta el día de hoy, por ejemplo, Charagüecho y Motilemu llevan todavía un nombre indígena. Todavía nosotros podemos reconocer ahí la etnia indígena, todavía está en esos cerros. En un principio se llamaba Motilelbum, sí, o Charabacho, o Charagüecho, o Charagüechum, etcétera, pero todavía sigue llamándose así. O sea, algo tienen que ver. Y todo eso estaban enlazados con una red de caminos que nos llevaban, por ejemplo, desde Concón, desde el Cerro Mauco, pasando por lo que es San Ramón, que es el camino interior para llegar a Quintero, que ahora el Ministerio de Obras Públicas lo está pavimentando. Con el camino interior llegamos a la hacienda de Colmo, donde se estableció Benjamín Vicuña Maquena la casa de la señora de Benjamín Vicuña Maquena, porque no tenía casi propiedades, eran prácticamente de su señora. Pasa por Colmo, va doblando hacia Tabolango y se mete hacia el interior, hacia el Valle de Quilpué, cruza uno de los portezuelos que existen. Los portezuelos ya son importantes en nuestra geografía. Los portezuelos es la unión de dos cerros. Ya, perfecto. Cuando yo cruzo un portezuelo, yo siendo indígena aborigen, yo paso a otra dimensión. Es claro, yo paso a otra dimensión físicamente, mirando, como ser humano común y corriente, como todos nosotros que tomamos la micro, el tren, todo lo que... Yo paso a otra dimensión, paso a otro valle. Es distinto. Si yo paso de Concón hacia Quilpué, hacia el sur, veo un valle más seco. Hacia Concón lo veo más fértil, pues está regado por el estero de Limache. Entonces, y a la vez tengo una percepción distinta, porque tengo otros apus, otros centros ceremoniales importantes de altura. Si yo paso a Quilpué, veo el Tres Puntas, veo el Charagüecho. Si yo paso hacia Concón, veo el Mauco. Y si yo me pongo en una buena altura y tengo un día despejado, veo el apu principal, que es el Aconcagua, que es ese privilegio que nos permite la naturaleza de ver ese tremendo cerro, parte de la cordillera de los Andes, de Argentina,
que los argentinos no ven. Sí. ellos no lo ven. Los mendocinos adoran el Aconcagua, pero no lo ven. Sí, claro. Nosotros tenemos la oportunidad de verlo. Y es un centro ceremonial importante. Entonces yo voy pasando esos portezuelos y voy llegando a ciertos lugares. Incluso, ¿cuál es lo entretenido de estudiar los caminos? Junto con estudiar el contexto social, el contexto comunicacional, económico, el medio ambiente, todo lo que rodea, es que uno se va dando cuenta que el único ingenioso en hacer caminos fue el aborigen preincaico. Como dice una profesora que conocimos en Argentina, Norma Rato, ella dice, lo que el Inca hace, tanto el camino como los centros ceremoniales, es simplemente lo mismo que si hoy día viniera, tomar un almacén y lo transforma en un megamercado. Es lo mismo, solamente lo hace más grande, lo hace más bonito. Ahí tocas un tema bien importante, Ricardo. Estamos hablando con Ricardo Loyola. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, abogado, historiador, presidente de la Sociedad de Historia y Geografía de Chile. Estamos hablando de los antiguos caminos, son los caminos de indios en Chile, sobre todo en la zona central. Y esto tiene conexión con los asentamientos, con cómo convivimos con el medio ambiente, sobre todo en esta zona a propósito del incendio en Valparaíso. Y a eso quería ir. A propósito de ese ejemplo que das respecto a lo que pasa cuando llegan los incas y cómo se modifica la usanza o la costumbre en comunicaciones, en lugar de asentamiento, en lugares ceremoniales que tienen las personas que vivieron originariamente acá, porque ahí hay conocimientos distintos. Y eso te quiero preguntar, ¿cuánto de ese conocimiento los hacía estar en lugares más seguros? Sí, había incendios permanentes como se conocen en Valparaíso, que también tienen que ver con algo geográfico, por cómo están dispuestas las quebradas, que es algo que pasa en Valparaíso y en Viña, y si ellos tenían esa conciencia y tenían una mejor convivencia con el lugar donde vivían. Obviamente, el Inca ya conoce varias cosas, está mucho más adelantado que nuestros pueblos. El Inca llega cuando nuestra cultura Bato-Yoyeo se había transformado en la cultura Aconcagua, y el Inca la perfecciona y nace la Aconcagua Salmón, que es el que tiene esta cerámica de color más naranjo y con el tricornio, etcétera, que es una influencia ya más dieguita que viene con el Inca. Pero el Inca lo que hace es tomar su percepción respecto a lo que ve, lo que ya vio, y ver qué lugares son aptos para seguir habitando. Nuestros indígenas también son inteligentes y también no ocupaban los sectores que no son aptos de habitar. Por ejemplo, Valparaíso no es un reducto conocido que tenga vestigios esencialmente indígenas. A nosotros siempre se nos enseña que poco más que los changos, y está en la Declaración de Patrimonio de la Humanidad que habían pueblos changos, pero eso no hay vestigios, no hay nada. Como que estuviesen instalados en Valparaíso. Como que estuviesen instalados en Valparaíso. No, prácticamente parte del mito, porque no hay un vestigio, ¿cierto? Changos tenemos sí en La Herradura, en Coquimbo, Guayacán, ahí sí hay cultura changa, pero hacia abajo no. No hay establecimientos de indígenas en la costa, entre medio de las quebradas. Sí hay hacia el interior, hacia los cerros, el Alto del Puerto, en el sector de Placilla, La Ceniza, el Fondo de La Ceniza, que es un sitio ceremonial importante donde hay piedras tacitas, cementerios antiguos, el sector de Las Palmas, el sector Las Siete Hermanas en Viña del Mar arriba, también hay vestigios, piedras tacitas, etcétera, todo eso. Y eso se comunicaba, pero la bajada hacia el mar no estaba en Valparaíso. Por eso hay que también pensar que en un minuto, si el Inca ocupó los mismos caminos que los indígenas que estaban habitando, el español ocupó los mismos que el Inca, porque el español tampoco era no tenía ese chispazo de inteligencia para hacer caminos nuevos, ocupó lo mismo. Y al ocupar lo mismo, no tomó en un principio a Valparaíso, por ejemplo. Valparaíso no fue puerto, sino que hasta entrado el siglo XVIII, 1700, siglo XIX ya es la vorágine de Valparaíso. Y ahí se transforma en un puerto potente, que es lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy como la imagen de ese puerto principal. Pero en su tiempo no, era Quintero, que es la bahía más abrigada naturalmente. Valparaíso había que hacerle un molo para que se abrigara naturalmente, y era muy difícil llegar. Ahora, los caminos sí se establecen por quebradas, y eso hace que la gente también venga por quebradas. Dos razones. Una, la lógica. En la quebrada hay agua. Yo, si soy aborigen, no me manejo ni en metro, ni en auto, ni en Uber, ni ninguna cosa. Me manejo a pie. Entonces, al manejarme a pie, tengo que tener agua constante. Sí, claro. Si llevo una caravana de llamas, cargando lo que sea, tengo que tener agua para darle al ganado, que me va acompañando, etcétera. A la vez, ya urbanizándose en lo que ahora llamamos ruralidad, que es la agricultura, los latifundios, las grandes haciendas, los caminos van por donde hay una quebrada. Porque si yo lo trazo por el lado más plano, ¿qué hace? Me corta el lugar donde yo tengo para cultivar maíz, cultivar trigo, lo que yo quiera cultivar como hispano conquistador. Entonces tengo que pasarlo por la quebrada. ¿Y dónde vive el peón entonces?
en el fondo de la quebrada. Un viejo dicho también, ¿dónde se entierra la gente? La gente, que es de verdad, que son los hispanos, los nobles, etcétera, en la iglesia. Los peones en la quebrada. Y los luteranos, como le decían a la gente que no profesaba la religión católica, en la playa. Entonces, la quebrada es esencial, pero la quebrada queda roja. Que yo tengo una alta concentración de personas en un minuto, que es lo que sucede en Valparaíso. Tengo una alta concentración de personas, porque iba al camino, porque por ahí bajo, por ahí llego a mi lugar de trabajo, donde está el dueño de esta hacienda, o donde está el productor, para ir a trabajarle como inquilino, pero junto a un montón de inquilinos, todos aglomerados, todos juntos, en quebradas que son estrechas. Hay agua, sí, claro, pero el agua va pasando por periodos de sequía. De hecho, Ricardo, ahí lo conversábamos justo antes de entrar al aire, que era algo que que nos contaron historiadores también a propósito del primer, que no es el primero, pero este mega incendio en Valparaíso que fue el 2014, en abril, donde se quemaron 2.500 viviendas, hubo 15 personas fallecidas, en fin. Y varios nos decían, mira, originalmente, en lengua originaria, Valparaíso se conoce como quebrada de incendios. En la Limapa, sí. No me acuerdo muy bien, ahí sí. Tú te acuerdas mucho mejor, tú lo conoces, digamos, y que ya había escritos desde siempre que era un lugar que topográficamente, o por cómo está el diseño, expuesto muy al viento, el tipo de quebrada, era un lugar donde había habitualmente incendios grandes. Claro. Era un lugar típico de incendios porque está la quebrada, hay poca agua, hay periodos de sequía constante. El español cuando llega a Valdivia, hay un periodo de grandes lluvias. Valdivia se encuentra con grandes lluvias, se encuentra estos ríos gigantes, la Concagua gigante, le cuesta cruzar, todo el cuento. Hay una serie de peripecias que cuenta Vivar. Pero después vienen periodos siglo XVII, siglo XVIII de una sequía extrema. Se acaban los ríos, se empiezan a acabar estas quebraditas y empieza a secarse. Y comienza de nuevo, son periodos cíclicos. Y típicamente la quebrada se quema. Independiente, hay especies que por sí solas se van quemando, como el chagual que se combustiona a sí mismo. Si bien no hace un incendio, pero muchos chaguales pueden provocar algo, quizás, si lo tomamos del punto de vista de ese tiempo, siglo XVI, siglo XV incluso. Si juntamos un bosque de chaguales que se autocombustionan naturalmente, más de algo puede suceder. Sí, claro. Y Valparaíso es una zona de chaguales, de un punto de vista de flora endémica, porque ahora está lleno, claro, como dice Sharp en un minuto, está lleno ahora de eucaliptos y pinos, que fue una plantación que por ahí hizo el gobierno en tiempos A para fomentar la forestación en un minuto y planes de empleo para sacar leña. Entonces, claro, o sea, Valparaíso tiene esa tónica y por eso Valparaíso no se usó, como te decía en un minuto, como puerto ideal y como habitáculo o centro de recepción de personas que puedan vivir ahí. Bueno, de hecho, a propósito del incendio en Valparaíso, nos estábamos acordando, lo decía Chago Escobar recién en el programa, la quebrada de Macul, que tuvo claro, que se han tomado algunas precauciones, se han hecho estas piscinas decantadoras a propósito de ese aluvión donde murió mucha gente, y esto fue hace 20, 25 años, y él dice, bueno, y todo eso está construido de nuevo. Entonces, ¿cuánto miramos nosotros nuestra propia historia para seguir o no seguir repitiendo lo que nos pasa? Es que no miramos nuestra historia y no miramos nuestra geografía. No la miramos. No la miramos. Yo tuve la experiencia de comunicarle, hay un incendio también que fue de cobertura nacional en Villa Alemana, que fue grandota en el mes de diciembre, que lo comentábamos. Hace como un mes y medio más o menos. Sí. Ese incendio caminó exactamente por donde se traza el camino del Inca. Caminó exactamente. Si nosotros supiéramos los caminos antiguos, le decía un bombero, si tú tuvieras una instrucción de ver geografía y a la vez saber que por ahí pasaba un camino que naturalmente pasa, porque el aborigen no pasa por donde hay una plaza de peaje o donde hay una autopista para llegar más rápido, se pasa por el camino natural, y ese camino natural es el que seguía ese incendio. O sea, incluso estudiar los caminos, estudiar la geografía, estudiar lo que es un cerro, un portezuelo, en un minuto me lleva también a hacer un plan de emergencia. Y decir, claro, si hay un incendio acá, y yo sé que los vientos siempre soplan para el mismo lado, el incendio va a ir para allá, irremediablemente. Ahora, Ricardo, ¿y cuánto de esa, a propósito que nosotros hablamos y por investigaciones que se hacen con material que está en el Archivo Nacional, cuánto de todo ese material existe hoy día? ¿Está escrito? ¿Los caminos ancestrales, los caminos de indios? Están. Hay que buscarlo, hay que bucear en un minuto.
Porque, claro, por ejemplo, de un volumen completo, quizás no las 300 fojas de ese volumen tienen la descripción del camino, pero sí hay como 2, 3, 4 que hablan de un camino y lo hablan de la misma forma que si yo te dijera, mira, para ir a mi casa tienes que tomar la micro, bajarte en el paradero 13, doblar a la esquina en el negocio verde, tomas 2 casas, la casa amarilla es la mía. Así tal cual. Uno llega cuando no le dan esas indicaciones. ¿Sí? Claro, ellos te dicen no, mira, el camino pasa por donde está el cerrito grande, donde hay un espino y va a rematar en unas lagunitas donde hay un carrizal. La gente siempre se ríe, yo he tenido la oportunidad de estar con chicos haciéndoles estas mismas preguntas, enseñándoles lo mismo, y se ríen porque, ¿cómo? Pero es lo mismo que tú dices cómo llegar a tu casa. Vaya a mirarlo, si encuentra eso. En ese tiempo era súper fácil. Pero si yo dejo escrito esa indicación que te acabo de dar y después viene alguien y queda en el Archivo Nacional por ese motivo y viene alguien y le investigas 200 años más tarde, va a decir, ¿cómo mi chica llegaba? O sea, ¿cómo? Si eso no existe. Claro, ya no existe el negocio verde, ya no existe la casa amarilla, ya no existe el paradero 13. Claro. Pero son indicaciones y eso está. Hay que bucearlo, hay que bucear en escritura, hay que bucear en juicios. De repente los juicios siempre traen de repente alguna escritura por aquí por allá metida, alguna declaración de testigos. Las declaraciones de testigos siempre son vagas, o sea, por mi profesión las conozco. O sea, el testigo tiene que decir la verdad entre comillas para la justicia, pero en realidad lo que está diciendo es lo que a mí me conviene que diga. Entonces también hay que leer debajo del agua en un minuto también. Pero ahí están las cosas. Bueno, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ricardo Loyola es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Valparaíso, es abogado, historiador, presidente de la Sociedad Historia y Geografía de Chile. Tiene esta investigación, y él nos explicaba cómo, gracias a material que hay en el Archivo Nacional también, los antiguos caminos o caminos de indios. ¿Cómo esto nos puede ayudar para lo que hoy día estamos hablando? Planes maestros de seguridad, claro, que todavía no se aprueban, que están en el Congreso. Pero además nosotros somos un país que tiene historias que somos un país que va a sufrir siempre lo que pasa con la naturaleza. No quiero decir los desastres naturales porque son desastres socionaturales. Sí. Exacto, tiene que ver con donde nosotros nos instalamos a propósito de la naturaleza. Pero lo que nos decía recién, Valparaíso, más allá de las responsabilidades que puede haber, que las hay, más allá de pegas que no se han hecho, que no se han hecho, Valparaíso tiene historias de incendios desde siempre. Entonces, ¿cuánto podemos mirarnos a nosotros mismos, nuestra propia historia, para avanzar en estos planes grandes o macro que se necesitan para emergencia? Y es mirar nuestra propia historia objetiva. No del Valparaíso lindo, precioso, que es la típica historia, el romanticismo. Ese es un buen dato a propósito de cómo es Valparaíso realmente. Claro, el romanticismo está bien, yo quiero Valparaíso, pero si yo hago historia, tengo que pasarme a la vereda del frente y mirarlo objetivamente. Me cambio los lentes y digo, no, sabes que Valparaíso es una ciudad de desastre, una ciudad que pasa esto, está mal organizada, etcétera, todo lo que no quiere. Claro, es bonita porque me gusta, pero nada más. Ricardo Loyola, muchas gracias por acompañarnos hoy día, que te vaya muy bien. 10:59, estamos terminando ya el programa. Justo cambié el reloj a las 11, para ser bien honesta, ya son las 11. Casa Mía, recuerden, es más que una residencia de adultos mayores, así se presentan. Hay departamentos de tamaños distintos con enfermera y médico residente, plena independencia, actividades prometen todas las semanas. Queda en Normandía 1882. Puedes llamar al 223-430006 o visitar la web que es residenciacasamia.cl. Y la encuesta, llegaron 264 votos. Preguntábamos si estaban de acuerdo con la medida de restricción a la prensa para la entrada a los albergues o al albergue en Valparaíso que tomó el alcalde Jorge Charp, sí o no. Decíamos un 94% dice que sí está de acuerdo, un 6% dice que no. Muchas gracias a todos los que participaron, gracias por la compañía de siempre a través del hashtag Combinación Clave. Nos encontramos mañana, chao. Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores